Well, Jerusalem is a city with a rich history, and that history includes true stories that are hard to believe. Algo inquietante está ocurriendo en Jerusalén. En cuestión de horas, una serie de acontecimientos extraordinarios ha vuelto a poner todas las miradas sobre la ciudad santa. Tras una violenta crecida y un deslizamiento de tierra, enormes restos humanos aparecen enterrados bajo el desierto. Poco después, una grabación en el monte del templo muestra 4 misteriosas figuras luminosas sobre miles de personas. Y entonces el cielo de Jerusalén adquiere un intenso tono rojo. ¿Son simples coincidencias o estamos ante señales de algo mucho mayor? Quédate hasta el final para descubrir qué podría haber detrás de estos acontecimientos. Y antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y escribe una oración por Jerusalén en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con el agua. Una tormenta de una violencia inusitada estalló sin previo aviso sobre el desierto de Judea, esa vasta extensión que rodea a Jerusalén como un cinturón de piedra y polvo. Hablamos de un terreno cocido por el sol durante siglos, una tierra tan endurecida y tan sedienta que resultaba prácticamente incapaz de absorber semejante cantidad de agua descargada en tan poco tiempo. En cuestión de minutos, lo que empezó como delgados hilillos de lluvia deslizándose entre las rocas se transformó en corrientes bravas y ensordecedoras que descendían por los cauces secos y los cañones con una velocidad que helaba el alma. Los caminos se convirtieron en ríos embravecidos casi de inmediato. Las aguas cargadas de lodo arrastraban consigo piedras, ramas arrancadas de raíz y todo tipo de escombros, engullendo las vías de paso y arrasando cuanta construcción baja encontraba a su paso. A lo largo de las laderas del desierto, esas aguas desbocadas excavaban surcos profundos en el suelo, y al hacerlo desataban derrumbes que iban despojando la tierra de capas antiquísimas de roca madre, capas que habían permanecido intactas y en silencio durante incontables generaciones. Porque hay algo que conviene entender sobre estas crecidas repentinas del desierto, y es que su rasgo más temible, el más letal de todos, es precisamente su velocidad descomunal. Aunque el cielo se vea despejado y sereno, río abajo, basta con que caiga un aguacero localizado a varios kilómetros de distancia, allá en las tierras altas, para que un barranco completamente seco se transforme en un instante en un muro de agua rugiente que avanza sin piedad. Quien queda atrapado dentro de esos cañones estrechos o en los lechos resecos de los ríos apenas dispone de segundos para reaccionar, porque la oleada brama y aparece surgida de la nada, como si la tierra misma la hubiera escupido de sus entrañas. Los especialistas que estudian el agua y quienes examinan la estructura del suelo lo explican con claridad. El terreno del desierto posee una costra superficial endurecida por el sol, una corteza de permeabilidad extremadamente limitada durante los episodios de lluvia intensa. Al no poder filtrarse hacia las profundidades del suelo, el agua se ve obligada a correr de inmediato sobre la superficie, canalizándose hacia las hondonadas naturales y los cauces resecos. Cuando a esto se le suma lo escarpado del relieve y el volumen colosal de líquido, la corriente adquiere una fuerza cinética inmensa, capaz de convertir en apenas unos instantes lo que parecía una tormenta ordinaria en una catástrofe repentina y devastadora. Es la matemática cruel del desierto, donde la sequedad extrema, lejos de proteger, se vuelve la mayor de las amenazas. Y sin embargo, para quienes leen las escrituras con el corazón atento, esa imagen sobrecogedora de aguas furiosas barriendo una tierra árida despierta una resonancia mucho más honda, mucho más antigua. El Salmo 69 hace eco de esa misma fragilidad humana cuando clama: «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta mi cuello. Me hundo en un cieno profundo donde no encuentro dónde apoyar el pie». Y más adelante en el libro de Isaías, en el capítulo 28, se invoca precisamente la figura de una inundación que todo lo desborda para describir el juicio divino y la manera en que quedan puestos a prueba los cimientos sobre los que el hombre ha edificado su confianza. Naturalmente, un fenómeno meteorológico no se convierte de manera automática en una profecía bíblica, y la naturaleza obedece leyes físicas que la ciencia puede medir con rigor y precisión. No estamos aquí para confundir una cosa con la otra. Pero cuando las aguas se precipitaron de golpe sobre el suelo reseco que rodea Jerusalén, aquello sirvió como un recordatorio estremecedor de la rapidez con que lo que parece sólido, firme e inconmovible puede ceder en cuestión de minutos. Lo que creíamos eterno se dobla. Lo que juzgábamos indestructible se agrieta. Y la consecuencia más asombrosa de aquel diluvio no fue simplemente la destrucción que dejó regada por todas partes. La verdadera sorpresa vino después, porque las aguas embravecidas arrancaron con violencia una antiquísima capa de tierra, dejando expuesto algo que absolutamente nadie había anticipado bajo el desierto de Jerusalén: una cámara de piedra caliza sepultada desde tiempos inmemoriales. Y en su interior aguardaba un hallazgo capaz de dejar sin habla incluso a los arqueólogos más curtidos:
La crecida repentina había pasado, el rugido del agua se había apagado en la distancia, pero lo que dejó tras de sí resultaba todavía más asombroso que la propia furia del torrente. Cuando los equipos de reconocimiento comenzaron a inspeccionar las zonas más castigadas por la erosión a lo largo del desierto de Judea, se toparon con un tramo de roca y tierra que había sido cortado limpiamente de la ladera de una colina, como si una mano gigantesca lo hubiera rebanado de un solo tajo. Debajo de una gruesa capa de arcilla y escombros desprendidos yacía un portal de piedra que descendía hacia una cámara antiquísima, un espacio que había permanecido enterrado en las profundidades de la tierra durante siglos, ajeno por completo al mundo de la superficie y a todo cuanto sucedía sobre él. Los arqueólogos acordonaron la zona con rapidez y dieron inicio a una excavación meticulosa, capa por capa, retirando cada porción de sedimento con la paciencia de quien sabe que un movimiento en falso podría destruir para siempre lo que la tierra había guardado con tanto celo. En el interior de aquella cámara sumida en la oscuridad, las lámparas de reconocimiento iluminaron de pronto una escena que sumió a todo el equipo en un silencio absoluto, ese silencio denso que solo aparece cuando la mente humana se enfrenta a algo que desafía sus certezas. Reposando sobre la roca madre había un esqueleto humano de proporciones extraordinariamente grandes, con huesos de las extremidades notablemente más largos y más gruesos que los restos antiguos que suelen encontrarse a lo largo de toda la región del Levante mediterráneo. Junto al esqueleto yacía una espada de bronce cubierta por una espesa capa de óxido, junto con fragmentos dispersos de un equipo de combate incrustados en el suelo, endurecido por el paso del tiempo. Pero lo que despertó el interés más agudo entre los investigadores no fue únicamente la estatura estimada de aquel esqueleto, sino la densidad misma de su estructura ósea. Los huesos largos poseían un diámetro inusualmente ancho, mientras que el cráneo y la cintura escapular exhibían rasgos que llevaron a los expertos a extremar la cautela a la hora de determinar su identidad y la época a la que pertenecía. Si las conclusiones preliminares llegaran a confirmarse, este espécimen representaría a un individuo cuya escala física superaba con creces el promedio de las poblaciones antiguas que alguna vez habitaron esta región. Los antropólogos tendrán que realizar secuenciaciones de ADN, dataciones por métodos radiométricos y un análisis esquelético minucioso antes de ofrecer cualquier conclusión definitiva, porque la ciencia seria no se apresura. Un esqueleto excepcionalmente grande no demuestra de forma automática que pertenezca a una legendaria raza de gigantes, pues la altura y la complexión pueden verse influidas por diversos factores genéticos, nutricionales o incluso patológicos. Conviene tener esto muy presente y no dejarse arrastrar por la emoción del instante. Y sin embargo es precisamente esa anomalía la que convierte el hallazgo en un enigma mayúsculo dentro de la historia antigua de la región de Jerusalén, un misterio que se resiste a las explicaciones fáciles. Y entonces otro detalle elevó la historia todavía más alto. Las dimensiones descomunales del esqueleto evocaron de inmediato aquellos relatos antiguos sobre formidables guerreros gigantes que las escrituras conservaron a través de los siglos. El libro del Génesis, en el capítulo 6, habla de los Nefilim, seres descritos como gigantes o guerreros de renombre en la antigüedad, criaturas cuya sola mención despertaba temor. Siglos más tarde, el relato de Goliat, recogido en el primer libro de Samuel capítulo 17, narra la historia de un campeón filisteo de una estatura física terrorífica, un hombre que infundía pavor en los ejércitos de Israel antes de ser abatido por un joven pastor llamado David, armado apenas con una honda y con una fe inquebrantable. No obstante, las escrituras no dan a entender que todo esqueleto de tamaño inusual que se desentierre pertenezca directamente a los Nefilim o a los gigantes bíblicos. Es importante subrayarlo con honestidad. Así pues, este descubrimiento, si llegara a autenticarse por completo, se sostiene ante todo como un misterio arqueológico que merece una investigación científica rigurosa, y no como una excusa para lanzarse a conclusiones prematuras acerca del mundo antiguo. Pero Jerusalén es una ciudad donde el pasado se niega a permanecer callado, una ciudad donde lo que estuvo enterrado bajo la piedra insiste, una y otra vez, en ascender de nuevo hacia la luz. Y esta vez, lo que salió a la superficie iba mucho más allá de un solo esqueleto solitario. Porque mientras los murmullos sobre el guerrero gigante empezaban a extenderse de boca en boca, otro video comenzó a circular por las redes sociales, una grabación que supuestamente había captado 4 figuras luminosas de pie, en un silencio absoluto, detrás de una multitud congregada sobre el mismísimo monte del templo. Antes de que continuemos, te pido que pulses el botón de me gusta, que te suscribas al canal y que dejes un comentario abajo, porque la próxima señal va a dejar atónita incluso a la comunidad científica más escéptica del planeta. Aquella mañana miles de personas se habían reunido en el monte del templo para orar, como ocurre en tantas jornadas de recogimiento. Entre la multitud, un turista que sostenía su cámara la dirigió sin querer hacia la zona situada detrás de la explanada, sin buscar nada en particular, simplemente capturando el ambiente del lugar.
Fue más tarde, al revisar el material grabado con calma, cuando quedó paralizado al descubrir 4 figuras imponentes que parecían permanecer inmóviles, suspendidas en el aire, justo detrás de los fieles que rezaban. En la grabación que después se compartió con el mundo, se distinguían 4 halos de luz de forma vagamente humana, dispuestos a intervalos regulares y perfectamente definidos, como si alguien los hubiera colocado allí con una intención precisa. Aquellas siluetas guardaban muy poco parecido con las personas que se hallaban de pie en la multitud de más abajo, pues su contorno parecía brillar desde dentro, irradiando una luz propia que formaba figuras etéreas recortadas contra el cielo. Una suave claridad de tono blanco plateado envolvía a cada una de ellas durante unos pocos segundos, antes de desvanecerse lentamente y disolverse fuera del encuadre, como el humo que se deshace en el viento. Lo que más llamó la atención del público fue que la persona que estaba grabando parecía completamente ajena a que algo fuera de lo común estuviera sucediendo en ese preciso instante. Solo después de ampliar la imagen y ralentizar el video, las 4 siluetas se volvieron nítidas y adquirieron una presencia innegable ante los ojos de quien miraba. El video se propagó a toda velocidad por las redes sociales, encendiendo un debate feroz que dividió a las personas en 2 bandos irreconciliables. Unos sostenían que aquello bien podía ser la evidencia de una manifestación sobrenatural, un testimonio de que algo más allá de lo humano se había asomado por un instante a nuestro mundo. Otros, en cambio, defendían con firmeza que la cámara simplemente había registrado un artefacto óptico imperceptible para el ojo desnudo, un juego de la luz y nada más. Desde un punto de vista estrictamente científico, existen varios mecanismos capaces de producir imágenes semejantes, y conviene conocerlos para pensar con serenidad. Cuando una luz intensa se refleja directamente en el lente de la cámara, puede provocar el llamado destello de lente, generando puntos brillantes y reflejos internos en posiciones que no se corresponden con ningún objeto físico real. La humedad de la atmósfera, el polvo fino en suspensión, la neblina o las superficies reflectantes también pueden dispersar la luz y dar forma a siluetas que recuerdan a figuras humanas. Y cuando todo esto se combina con el movimiento de la cámara y con la compresión propia del video digital, un fenómeno lumínico que en el fondo resulta ordinario puede llegar a parecer profundamente misterioso, casi imposible de explicar a primera vista. La ciencia, ya lo vemos, tiene sus respuestas, y merecen ser escuchadas con respeto. Y sin embargo, para quienes analizaron aquel fragmento con atención, un detalle destacaba con un peso particular, un detalle que se negaba a pasar desapercibido. El número 4. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, el apóstol Juan escribe estas palabras: «Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra». Y más adelante el Salmo 91 declara con firmeza: «Porque Él ordenará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Estas escrituras llevaron de inmediato a algunos creyentes a relacionar las 4 siluetas luminosas con mensajeros angelicales enviados por Dios para proteger a su pueblo y cumplir su voluntad divina. Naturalmente, nadie puede afirmar de manera dogmática que las 4 figuras del video fueran realmente ángeles. Tampoco las escrituras nos instruyen a interpretar cada fenómeno inusual como un presagio sobrenatural, y sería un error entregar la mente a cualquier explicación fantástica sin discernimiento. Pero sobre el monte del templo, uno de los lugares espiritualmente más significativos de toda la faz de la tierra, una imagen semejante basta sin duda para que cualquiera se detenga a reflexionar, para que el corazón se aquiete un instante y la mente se abra a la posibilidad de que exista algo más de lo que nuestros ojos suelen percibir. Y entonces, mientras el video de las 4 figuras luminosas seguía viralizándose y saltaba de pantalla en pantalla por todo el mundo, un fenómeno completamente distinto empezó a envolver a Jerusalén. A medida que caía el crepúsculo, el cielo de Jerusalén no transitó hacia su habitual violeta profundo, ese tono sereno con el que la ciudad suele despedir el día. En su lugar se tiñó de un carmesí intenso y vívido, un rojo tan saturado que parecía sangre recién derramada extendiéndose sobre la bóveda celeste. La ciencia, como siempre, recurre de inmediato a su carta habitual: la dispersión de la luz, ese fenómeno por el cual las partículas de la atmósfera separan los colores y dejan predominar los tonos cálidos al atardecer. Es una explicación válida, comprobable, repetida 1000 veces en los manuales, pero surgen preguntas que esa carta no logra responder del todo. ¿Por qué la saturación del color era 3 veces más alta que la de cualquier puesta de sol jamás registrada? ¿Por qué se manifestó exclusivamente dentro del perímetro que rodea a Jerusalén, mientras que ciudades costeras vecinas como Tel Aviv vivieron un anochecer completamente normal, con su acostumbrado naranja dorado bañando el horizonte? El libro del Apocalipsis, en su capítulo 6, afirma con palabras estremecedoras: «El sol se puso negro como tela de cilicio hecha de crin, y la luna entera se volvió como sangre». La convergencia simultánea de un granizo anómalo, de una aparición luminosa, de un anillo de fuego, de sonidos que recordaban trompetas celestiales y de un cielo del color de la sangre,
Todo ello concentrado en el transcurso de una sola tarde hizo que el mundo entero comenzara a orar, porque en lo más profundo la gente sabía que aquello no era mal tiempo. Aquello tenía el peso de un ultimátum, la gravedad de una advertencia que no admite ser ignorada. Y el cerco de la historia se estrechó todavía más cuando empezaron a llegar informes frenéticos desde las líneas del frente militar. Mientras las señales cósmicas paralizaban las mentes de la población civil, en los grandes tableros de ajedrez de la política internacional, las piezas se movían a una velocidad vertiginosa. Estados Unidos desplegó 2 grupos de ataque de portaaviones adicionales hacia el Mediterráneo, reforzando su presencia en la región de manera contundente. La inteligencia militar confirmó que las unidades de misiles iraníes habían cargado por completo el combustible de sus plataformas de lanzamiento, fijando coordenadas sobre objetivos estratégicos repartidos por todo el territorio de Israel. Jerusalén quedaba directamente en la mira de miles de cabezas explosivas. La región entera era como un cable tensado hasta un límite peligroso, a un solo segundo de romperse y desatar lo impensable. Y sin embargo, los generales militares de más alto rango se vieron de pronto enfrentados a un adversario que ningún radar era capaz de rastrear. Las redes de navegación por satélite en todo Medio Oriente se desmoronaron y cayeron en una distorsión completa. Los aviones de combate se volvieron físicamente incapaces de fijar sus objetivos. Comandantes estadounidenses de alta jerarquía admitieron discretamente que, salvo por las cámaras puramente ópticas, todo el equipo de seguimiento guiado por radio había quedado por completo paralizado por una onda invisible de energía que parecía surgir directamente de la roca madre de Jerusalén, de las entrañas mismas de la ciudad. Ningún tablero, ningún sistema, ninguna tecnología conseguía imponer orden sobre aquel silencio inexplicable de las máquinas. Y si crees que los misteriosos sonidos de trompeta quedaron restringidos únicamente a Jerusalén, estás en un error. Apenas 2 horas más tarde, despachos urgentes procedentes de Damasco, en Siria, de Bagdad, en Irak, e incluso de Teherán, en Irán, verificaron exactamente el mismo fenómeno. Ciudadanos de esas capitales enfrentadas entre sí escucharon el mismo zumbido metálico y tectónico resonando desde lo alto, una vibración idéntica que descendía del cielo. Una única frecuencia unificadora conectando a naciones que en ese preciso momento se hallaban al borde de la guerra, como si algo o alguien quisiera recordarles que, pese a sus odios, comparten un mismo cielo y un mismo destino. Las agencias de seguridad nacional sospecharon de un arma de operaciones psicológicas altamente avanzada, capaz de emplear infrasonidos de baja frecuencia proyectados por alguna superpotencia. Sin embargo, ninguna nación sobre la Tierra posee la tecnología necesaria para proyectar infrasonidos a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de manera simultánea sin dejar tras de sí una firma de transmisión rastreable. Simplemente no existe tal capacidad en manos humanas. La explicación se derrumbaba antes de sostenerse. Y de forma simultánea, en el interior de la ciudad vieja de Jerusalén, comenzó a producirse una serie de incidentes desconcertantes que ninguna autoridad supo cómo justificar. 4 antiguas iglesias, pertenecientes a confesiones cristianas completamente distintas entre sí, estallaron de manera simultánea en pequeños incendios localizados justo alrededor de sus altares. El Departamento de Bomberos de Jerusalén llevó a cabo una investigación exhaustiva y concluyó que no existía absolutamente ningún rastro de gasolina, de acelerantes, de cortocircuitos eléctricos ni de un incendio provocado de forma deliberada. Las llamas brotaron espontáneamente directamente de las losas de piedra desnuda, ardieron con intensidad durante exactamente 7 minutos y se extinguieron sin dejar tras de sí ni una sola mota de hollín. 7 minutos. El número bíblico exacto que representa la plenitud santa, la consumación de aquello que Dios ha dispuesto. 4 templos, 4 credos distintos, un mismo fuego, un mismo tiempo, como si una misma mano invisible hubiera encendido cada altar al unísono. Más tarde esa misma noche, una fina y silenciosa neblina descendió sobre la ciudad de forma inesperada. En el muro occidental, cientos de fieles que oraban bajo la llovizna se sobresaltaron de pronto y retrocedieron sobrecogidos. El agua de lluvia que se acumulaba sobre la superficie de los enormes bloques de piedra caliza no fluía hacia abajo en regueros naturales, como manda la lógica más elemental. En lugar de eso, se agrupaba formando pequeñas lentes líquidas perfectamente redondas y cristalinas, gotas que parecían desafiar la gravedad misma. Y cuando alguien miraba el reflejo de la multitud o de la arquitectura circundante a través de aquellas gotas de agua, la imagen aparecía fundamentalmente distorsionada, transformada en algo que no correspondía al presente. La ropa moderna y las estructuras arquitectónicas del siglo XXI se desvanecían por completo en el reflejo. En su lugar, los observadores veían con claridad a antiguos legionarios romanos y torres de piedra fortificadas que se remontaban a hace milenios, como si aquellas gotas fueran diminutas ventanas abiertas hacia otra época.
Los físicos ópticos afirmaron que se trataba de una ilusión óptica de manual, provocada por la refracción de la luz de las farolas de sodio de alta presión sobre la superficie convexa de la piedra caliza mojada. Es una explicación elegante, ordenada, tranquilizadora. Y sin embargo, cientos de fotografías captadas con cámaras puramente mecánicas de película, sin filtros digitales de ninguna clase, arrojaron exactamente la misma imagen antigua. Cada sistema físico, meteorológico y óptico parecía estar girando en espiral hacia un mismo vórtice espiritual del que nadie podía escapar. Y cada señal, cada camino, cada profecía convergían con violencia sobre un solo punto solitario, el gran portal de la historia humana, la Puerta Oriental. El verdadero clímax comenzó cuando la tierra física ya no pudo contener por más tiempo la presión espiritual que se acumulaba bajo ella. El Monte de los Olivos, esa montaña histórica situada justo al este de Jerusalén, frente a la Puerta Oriental, al otro lado del Valle de Cedrón, sufrió de pronto una ruptura geológica de proporciones descomunales. La longitud de la grieta medía exactamente 90 metros. Su profundidad se salía por completo de las escalas de los equipos de medición convencionales, como si descendiera hacia un abismo sin fondo. Y la fractura corría de manera perfecta a lo largo de un eje que iba de este a oeste, con una precisión que desafiaba toda casualidad. Abre el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y en aquel día se afirmarán sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. Los geólogos del gobierno emitieron con rapidez un anuncio de emergencia. Esto no es más que el resultado natural de un desplazamiento estructural en el sistema de fallas de la transformada del Mar Muerto. Sí, es una explicación científica impecable, coherente, respaldada por décadas de estudio de la tectónica de la región. Pero surge una pregunta que nadie logra acallar. ¿Por qué la línea de falla eligió este milisegundo exacto para romperse? ¿Por qué apuntó como una flecha perfectamente recta directamente hacia el centro de la Puerta Oriental? ¿Puede la pura casualidad acertar un ángulo geométrico con una precisión tan absoluta, tan milimétrica, tan cargada de intención? Justo al lado de la fisura recién formada sobre el Monte de los Olivos, antiguos olivos, algunos de ellos verificados como árboles de más de 2000 años de antigüedad, florecieron de manera espontánea, cargándose de fruto denso y abundante fuera de temporada, a un ritmo jamás registrado en la historia de la botánica. El color de sus hojas se transformó de la noche a la mañana, pasando del habitual verde plateado a un dorado radiante y reluciente que resplandecía bajo la luz del sol como si cada rama hubiera sido cubierta de oro líquido. Los biólogos vegetales sugirieron que se trataba de una respuesta extrema al estrés, desencadenada por una súbita afluencia de aguas subterráneas hidrotermales que brotaban de la fisura recién abierta. Otra explicación razonable, otra respuesta de la ciencia que busca orden en el caos. Sin embargo, los historiadores judíos abrieron de inmediato los antiguos anales, esos registros que la memoria de un pueblo conserva a través de los siglos. Y lo que hallaron heló la sangre de quien lo escuchaba. La última vez que ocurrió exactamente esta misma floración espontánea y esta misma transformación en el color de las hojas fue en el año 70 de nuestra era, precisamente 3 días antes de que el general romano Tito marchara con sus legiones para desmantelar por completo el segundo templo. Que quede claro, esto no es botánica. Esto es el heraldo de una transición espiritual inminente, un anuncio grabado en la savia misma de los árboles más antiguos de la tierra. Y aquí conviene que recuerdes la barrera que el sultán Solimán mandó levantar en su día, aquel cementerio musulmán dispuesto de manera estratégica para bloquear el paso de los sacerdotes hacia la Puerta Oriental. Esta mañana un cambio físico sobrecogedor se produjo a lo largo de todo el trazado del cementerio, justo adyacente al muro de la Puerta Oriental. El suelo situado bajo las antiguas tumbas se hundió abruptamente hacia abajo. Exactamente 12 sepulturas, ubicadas en la primerísima fila, las más cercanas al muro de piedra, se desplomaron con precisión 2 metros bajo el nivel del suelo. Cayeron de un modo tan perfecto que formaron una zanja limpia y perfectamente recta, dejando al descubierto la sólida y monolítica roca madre que yacía debajo de ellas. Entrevistamos a Ahmad Rashid, un cuidador del cementerio de 68 años, cuya familia ha mantenido esos terrenos durante 3 generaciones. Temblando, con la voz quebrada por la emoción, nos relató lo siguiente. Mi abuelo, justo antes de morir, en el año 1974, me dijo estas palabras. Cuando la primera fila de tumbas se hunda hasta tocar la roca madre, no intentes rellenarlas de nuevo. Esa será la hora en que las almas se apartan para dejar pasar al rey. La barrera del cementerio, que se había mantenido en pie durante casi 5 siglos, se desmanteló a sí misma de manera efectiva en el transcurso de una sola noche, como si las propias piedras reconocieran que su tiempo de estorbo había llegado a su fin. Y la cosa se vuelve todavía más profunda, todavía más difícil de creer. Un equipo de investigación independiente de la Universidad de Zúrich
empleó la última generación de radar de penetración terrestre para escanear la zanja recién colapsada, con la esperanza de comprender qué se ocultaba bajo aquel suelo hundido. Las lecturas digitales fueron confiscadas de inmediato por agentes de seguridad nacional, pero una copia de respaldo de los datos en bruto logró filtrarse hacia el exterior. Y lo que reveló ese escaneo dejó sin aliento a quienes pudieron verlo. El radar mostraba una enorme cámara subterránea hueca situada a unos 8 metros directamente debajo de los cimientos de la puerta oriental. La densidad del material contenido dentro de ese vacío no se registraba como tierra ni como roca madre. El conjunto de sensores devolvió un perfil de material que coincidía en un 99,8% con oro puro, con bronce y con madera de cedro sometida a una altísima presión. Estos son exactamente los materiales descritos con meticuloso detalle en la Biblia, los que se emplearon para construir el Arca de la Alianza y los tesoros sagrados del Templo de Salomón, aquellos objetos perdidos desde el tiempo del exilio en Babilonia. El tesoro no está enterrado en una remota cueva del desierto, en un rincón olvidado del mundo. Ha estado reposando justo bajo los pies de la puerta sellada, aguardando en silencio la hora señalada para salir de nuevo a la luz. Y he aquí el giro más profundo de todos, uno que desafía por completo las fronteras conocidas de la biología humana. En Jerusalén, un proyecto de investigación genética altamente clasificado, con el nombre en clave de El linaje de Aarón, lleva años rastreando a varones judíos portadores del distintivo marcador genético del haplogrupo JM267. Los descendientes directos por línea paterna del antiguo sacerdocio levítico. En el transcurso de las últimas 48 horas, 144 de estos individuos, completamente independientes unos de otros y sin ningún contacto personal entre sí, fueron ingresados en los principales centros médicos presentando síntomas idénticos. Su temperatura corporal central se disparó hasta alcanzar exactamente 39,5 grados. Y sin embargo no mostraban ni el más mínimo signo de infección viral o bacteriana. Todavía más extraño resulta lo siguiente. Sus lecturas del electroencefalograma registraron picos anómalos de ondas cerebrales sin precedentes en el lóbulo parietal, precisamente esa área del cerebro que se asocia con la percepción espiritual y con la conciencia del espacio. Los 144 hombres afirmaron, cada uno por su cuenta y sin haberse comunicado entre ellos, que habían escuchado una voz que hablaba en hebreo bíblico antiguo y puro, repitiendo un conjunto específico de coordenadas geográficas y una única directiva. Purificad vuestras vestiduras. El tiempo se ha agotado. El doctor David El-Azhar, un destacado genetista evolutivo de corriente principal y ateo durante toda su vida, que supervisaba personalmente el proyecto, renunció oficialmente a su puesto, declarando ante sus colegas estas palabras: «He dedicado toda mi carrera a demostrar que la religión no es más que un delirio psicológico, una invención de la mente». Esta vez, su ADN está reescribiendo activamente su propio código basándose en un programa externo. Renuncio a mi ateísmo. La cadena de acontecimientos alcanzó su punto álgido al amanecer de hoy. 3 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel que volaban cazas F-35 en una patrulla rutinaria directamente sobre Jerusalén enviaron informes idénticos y frenéticos al control de mando. En el milisegundo exacto en que el sol asomó por el horizonte, durante un lapso de precisamente 4 segundos, la icónica cúpula dorada de la roca desapareció por completo, tanto de su campo visual como de los avanzados sistemas de puntería electroópticos del caza. En su lugar apareció una colosal estructura, un templo dorado de 3 pisos, brillante e imponente, con la disposición estructural exacta del tercer templo, tal como se describe en el libro de Ezequiel. Al cabo de 4 segundos, la imagen volvió a su estado anterior, y la cúpula de la roca reapareció con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Los ingenieros de software militar sugirieron que se trataba de un ataque de proyección holográfica sumamente sofisticado, lanzado por satélites espía extranjeros con la intención de provocar una guerra religiosa de dimensiones catastróficas. Pero surge una objeción imposible de esquivar. ¿Cómo puede una proyección holográfica engañar a los sensores térmicos de infrarrojo de onda corta de un caza F-35, sensores que operan puramente a partir de las firmas de radiación de calor? Una imagen holográfica no emite calor. Cada pieza de evidencia física, biológica y tecnológica se estaba desintegrando entre las manos de quienes intentaban explicarla. El reloj de arena del destino humano ha sido puesto boca abajo. La cuenta regresiva de 40 días ha comenzado oficialmente. La cadena de acontecimientos alcanzó su punto de máxima tensión al amanecer de hoy. La marca de tiempo exacta fue las 5 horas, 42 minutos y 11 segundos de la madrugada. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de Moab, al este, derramando sus primeros rayos dorados sobre las antiguas terrazas de piedra de Jerusalén. Directamente por encima de la ciudad dormida, 3 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel llevaban a cabo una patrulla rutinaria a gran altitud.
volaban la aeronave furtiva más avanzada del mundo, el F-35 Lightning II, operando bajo los indicativos tácticos de Espectro 1, Espectro 2 y Espectro 3. El líder del vuelo y sus compañeros de ala navegaban a una altitud de exactamente 5.600 metros, manteniendo una formación triangular apretada y perfectamente sincronizada. Su misión era de vigilancia estándar, monitorear el espacio aéreo regional durante un periodo de seguridad reforzada. Sus sistemas de vuelo funcionaban a pleno rendimiento, sin la menor anomalía. Todo permanecía en calma, hasta el milisegundo exacto en que el disco solar rozó el horizonte. De repente, la voz de Espectro 1 crepitó a través del canal militar seguro, con la respiración acelerada y con su telemetría de ritmo cardíaco disparándose al instante, registrándose de golpe en los monitores de los controladores en tierra. Mando, tenemos una anomalía visual. Confirmen el estado del objetivo sobre el monte. Examinamos ese latido acústico de 72 pulsaciones por minuto que vibraba desde los cimientos subterráneos de la puerta, un número que coincide de manera perfecta con la fisiología humana y con los nombres sagrados del Creador. Hemos sido testigos del cumplimiento literal y devastador de la profecía de Zacarías en ese desgarro estructural de 90 metros que corre de este a oeste a lo largo del Monte de los Olivos. Hemos contemplado la desconcertante sincronización global de las líneas de falla tectónicas, todas ellas vibrando a una única frecuencia unificada que apunta directamente a las coordenadas de Jerusalén. Y hemos observado cómo los sistemas de inteligencia artificial del mundo financiero colapsaron de forma independiente sus propios algoritmos de mercado, declarando una detención absoluta de los modelos económicos humanos en exactamente 40 días. La ciencia de corriente principal se afana desesperadamente por encontrar racionalizaciones separadas para cada pieza aislada del rompecabezas. Le echan la culpa a la expansión térmica por lo de la puerta, a los desplazamientos tectónicos por lo de la montaña, a la refracción atmosférica por lo del cielo y a los fallos de software por el colapso financiero. Cada explicación, tomada por separado, suena razonable, ordenada, tranquilizadora. Pero cuando encajas todas estas piezas entre sí, cuando las colocas una junto a la otra sobre la misma mesa, la narrativa secular se desmorona por completo. La verdad nos está mirando directamente a la cara, y ya no hay manera de fingir que no la vemos. Esto no es una serie de coincidencias al azar, esto es un acontecimiento altamente coordinado y multidimensional. Una fuerza inmensamente superior a la comprensión humana está dirigiendo activamente nuestra historia, nuestra geología y nuestra tecnología. El escenario cósmico se está preparando. La puerta, que ha permanecido herméticamente sellada durante 2500 años, se dispone a abrirse de par en par. El reloj de la cuenta regresiva de 40 días avanza con una certeza absoluta, sin detenerse ni un instante. Y cada segundo que transcurre nos acerca un poco más a la hora final. Recuerda las antiguas profecías susurradas a lo largo de los milenios, esas palabras que pasaron de generación en generación. Cuando la puerta oriental se abra, el viejo orden del mundo se disuelve y comienza una realidad enteramente nueva. Esto no es simplemente un cambio en la política global o en las estructuras económicas. Es una transformación fundamental en el tejido mismo de la existencia. La pregunta más crucial en este momento no es lo que afirman los científicos en sus artículos retractados. No es lo que los políticos planean frenéticamente a puertas cerradas en sus profundos búnkeres subterráneos. La pregunta ya no es si la puerta se abrirá o no. La realidad física del despertar de la puerta ya ha respondido a eso. La verdadera pregunta está dirigida enteramente a ti. Sí, a ti, que estás sentado en tu habitación mirando esta pantalla en este preciso y decisivo momento de la historia humana. ¿Estás preparado para lo que está a punto de atravesar ese umbral? Cuando los reinos físico y espiritual choquen entre sí, ninguna cantidad de riqueza material, de tecnología o de escepticismo secular podrá protegernos. ¿Ha sido preparada tu alma para enfrentar la verdad última, la verdad sin filtros ni maquillajes? ¿Has mirado en lo más profundo de tu interior para encontrar la paz antes de que las coordenadas de este mundo sean reiniciadas de forma permanente? Estamos siendo empujados a elegir dónde nos situamos. El terreno intermedio, esa zona cómoda donde uno podía quedarse sin decidir, está desapareciendo. Nosotros estamos comprometidos a traerte la verdad tal como se despliega, cruda y sin censura. Pulsa ese botón de suscripción ahora mismo y activa todas las notificaciones. No te pierdas nuestra próxima actualización urgente, en el mismísimo segundo en que el reloj de la cuenta regresiva alcance su siguiente umbral crítico. A medida que los sistemas físicos continúen alineándose, aquí estaremos para traducir los datos y darles sentido. Pero antes de cerrar esta transmisión, hay un último detalle estremecedor que hoy no tuvimos tiempo de destapar por completo. Hace apenas unas horas, un informe de inteligencia altamente clasificado se filtró desde una red de servidores segura en Silicon Valley. En él se detalla una anomalía masiva e inexplicable
que involucra dispositivos de seguimiento del sueño de uso doméstico y auriculares de monitoreo neuronal. Según los datos, millones de personas repartidas por todo el planeta, abarcando distintos continentes, idiomas y culturas, experimentaron exactamente el mismo sueño durante exactamente la misma hora la noche pasada. En ese sueño todos ellos alzaban la vista para ver 7 caracteres ardientes y resplandecientes que se manifestaban en el cielo nocturno, irradiando una luz intensa que se sentía cálida al tacto. La base de datos muestra que esta sincronización se extendió desde Tokio hasta San Francisco, atravesando y saltándose todas las barreras culturales y lingüísticas. ¿Qué significan estos 7 caracteres ardientes? ¿Es este el código final, una transmisión neuronal directa dirigida a la humanidad? ¿O acaso el sello de apertura de la próxima fase de la cuenta regresiva? Hemos obtenido los datos en bruto y vamos a decodificar por completo esta anomalía neuronal en nuestro próximo video. Las señales están en la Tierra. Las señales están en el cielo. Y ahora las señales están dentro de nuestras propias mentes. Ora por Jerusalén. Aférrate con firmeza a tu fe. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y que Dios nos proteja a todos mientras observamos cómo el reloj apura sus últimos instantes. Y ahora, antes de que apagues esta pantalla, quédate conmigo un poco más, porque hay algo que pesa más que cualquier señal en el cielo, más que cualquier grieta en la montaña, más que cualquier tesoro escondido bajo la piedra. El corazón mismo de la salvación consiste en esto, y quiero que lo escuches despacio. Todo comienza en Dios, no en nosotros. La salvación no es algo que las personas puedan ganarse mediante ceremonias religiosas, ni a través del esfuerzo moral, ni por medio de una obediencia estricta, ni por ningún logro espiritual por elevado que parezca. Ninguna cantidad de empeño humano, por sincero y agotador que sea, puede tender un puente sobre el abismo que separa a la humanidad de Dios. En cambio, la salvación es enteramente obra de Dios, ofrecida como un regalo a través de su gracia inmerecida. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? Para comprender el plan de Dios, primero debemos entender el mayor problema de la humanidad, ese problema que arrastramos desde el principio y que ningún avance de la civilización ha logrado curar: el pecado. La Biblia enseña que toda persona ha pecado y no alcanza la norma perfecta de Dios. Así lo recoge en el Eclesiastés, en el capítulo 7, la carta a los Romanos, en el capítulo 3, y la primera carta de Juan, en el capítulo 1. El pecado es mucho más que simplemente cometer errores ocasionales. Es elegir nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Es plantar nuestra voluntad por encima de la suya. Daña nuestras relaciones, corrompe nuestro corazón desde adentro y, en última instancia, nos separa del Dios que nos creó y que nos ama. Y como Dios es perfectamente santo y completamente justo, el pecado no puede simplemente pasarse por alto, no puede ser ignorado como si careciera de consecuencias. La justicia exige que el pecado sea juzgado. Las Escrituras enseñan que la consecuencia del pecado es la muerte. Y no hablamos únicamente de la muerte física, sino también de la separación eterna de Dios. Así lo declaran la carta a los Romanos, en el capítulo 6, y el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Abandonados a nuestra propia suerte, ninguno de nosotros podría escapar de esta realidad. Ninguno tendría fuerzas suficientes, ni méritos bastantes, ni recursos capaces de rescatarnos del pozo en el que caímos. Y aquí es donde todo cambia. ¿De qué manera proveyó Dios la salvación? La buena noticia, la mejor noticia que jamás se haya pronunciado, es que Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Sabiendo que nunca podríamos rescatarnos a nosotros mismos, Dios entró en persona en la historia humana a través de Jesucristo. Jesús, que es plenamente Dios y plenamente hombre, tal como lo afirma el Evangelio de Juan en su capítulo 1, vivió una vida completamente libre de pecado. Así lo testifican la segunda carta a los Corintios, la carta a los Hebreos y la primera carta de Juan. Voluntariamente, sin que nadie lo obligara, entregó su vida en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, tal como lo relatan la primera carta a los Corintios, la carta a los Colosenses y de nuevo la carta a los Hebreos. Y porque Jesús es Dios, su sacrificio fue suficiente para pagar la pena de los pecados del mundo entero, como declara la primera carta de Juan en su capítulo 2. 3 días más tarde, resucitó de entre los muertos, demostrando que el pecado y la muerte habían sido definitivamente vencidos, y confirmando que su sacrificio había cumplido plenamente el plan de redención de Dios. La tumba quedó vacía, la piedra fue removida, la muerte, que parecía tener la última palabra sobre cada ser humano, fue despojada de su poder. Y esa victoria no fue solo suya, fue ofrecida a ti, para que la recibas por fe. Por eso, mientras el mundo mira hacia Jerusalén con temor y asombro, la invitación más urgente no está en descifrar las señales, sino en abrir tu corazón a aquel que las gobierna todas. Pero no cierres todavía esta pantalla, porque hay mucho más que aún no te hemos contado, y cada detalle que falta pesa como una piedra en la balanza de lo que está por venir.
Permíteme llevarte de regreso al principio, al instante mismo en que el desierto se rompió bajo el agua, porque hay pormenores de aquella jornada que apenas empiezan a salir a la luz y que cambian por completo la manera de entender lo sucedido. Los pastores beduinos que habitan las márgenes del desierto de Judea, hombres cuyas familias han recorrido esas colinas resecas durante incontables generaciones, aseguran que jamás en su vida habían presenciado un cielo comportarse de aquella forma. Contaban que, horas antes de que cayera la primera gota, los animales se comportaron de un modo extraño, inquieto, casi enfermizo. Las cabras se negaban a alejarse del corral. Los perros aullaban con la vista clavada en el horizonte oriental. Y las aves, esas que suelen cruzar el cielo del desierto en bandadas ordenadas, desaparecieron por completo, como si un instinto antiguo les hubiera susurrado que debían buscar refugio lejos de allí. Uno de esos pastores, un anciano de rostro curtido por décadas de sol y viento, relató que subió a lo alto de una loma para observar el firmamento y que lo que vio le heló el corazón. Nubes negras se acumulaban sobre las tierras altas con una rapidez imposible, girando sobre sí mismas en formaciones que no obedecían a ningún patrón conocido. Y en medio de aquel amasijo de sombras, aseguraba, había una quietud espesa, un silencio tan denso que se podía casi tocar con las manos, el mismo silencio pesado que precede a los grandes acontecimientos. Cuando por fin el agua se desató, no lo hizo con la gradualidad de una tormenta común, sino de golpe, como si alguien hubiera abierto de par en par las compuertas de un dique invisible suspendido sobre el cielo. En cuestión de segundos, la tierra reseca que durante meses había suplicado una sola gota de lluvia se vio sepultada bajo un caudal que ni siquiera cabía en la imaginación. Y aquí conviene detenerse a pensar en algo que la ciencia, con toda su precisión, no siempre alcanza a explicar del todo. El desierto de Judea es uno de los lugares más secos de toda la región, un territorio donde la lluvia es tan escasa que cada gota se considera una bendición. ¿Cómo entonces se concentró semejante volumen de agua sobre un punto tan concreto y precisamente sobre aquel que rodea a Jerusalén? Los meteorólogos hablan de una confluencia inusual de masas de aire, de un frente de humedad que ascendió desde el Mediterráneo y chocó contra las corrientes cálidas del desierto. Todo eso es cierto, y está medido, y consta en los registros. Pero para quien mira con los ojos del espíritu, resulta imposible no recordar aquellas palabras antiguas que hablan de cómo las aguas de lo alto y las aguas del abismo obedecen a una voz que las gobierna, una voz que puede convocarlas o retenerlas según su designio. Los equipos de rescate que acudieron a la zona apenas horas después del desastre describieron escenas que difícilmente olvidarán. Vehículos arrastrados kilómetros enteros y depositados como juguetes rotos entre las rocas. Caminos que la víspera existían y que a la mañana siguiente simplemente habían dejado de estar. Y, en medio de todo aquel caos, la extraña sensación de que la destrucción parecía trazar un dibujo, un patrón que ninguno de ellos supo nombrar en el momento, pero que más tarde, al contemplar las imágenes tomadas desde el aire, les provocó un escalofrío difícil de describir, porque las corrientes, al labrar la tierra, habían dejado marcas que se orientaban con una insistencia perturbadora hacia el mismo punto, el corazón de la ciudad santa. Como si el agua, obedeciendo a alguna instrucción invisible, hubiera venido a señalar algo con el dedo, y fue precisamente uno de esos surcos abiertos por la crecida el que condujo al descubrimiento de la cámara sepultada. No fue un arqueólogo con su mapa ni un satélite con su tecnología quien la encontró, sino la propia furia del agua, que arrancó la costra de siglos y dejó la puerta de piedra expuesta a la luz del día por primera vez en un tiempo que ninguna memoria humana alcanza a medir. Hay quienes ven en esto una simple casualidad geológica. Hay quienes prefieren pensar que el azar quiso que la erosión ocurriera justo ahí, justo entonces. Pero también hay quienes se preguntan, con el corazón encogido, si acaso no habrá llegado el tiempo señalado para que aquello que estuvo oculto salga por fin a la superficie, si acaso la Tierra misma no estará empezando a devolver los secretos que guardó celosamente durante milenios, precisamente ahora, precisamente en esta hora del mundo. Volvamos ahora a aquella cámara de piedra caliza y a lo que realmente ocurrió en las horas que siguieron a su apertura, porque los primeros informes apenas rasguñaron la superficie de un misterio mucho más hondo. Los arqueólogos que descendieron a la penumbra de aquel recinto describieron una atmósfera imposible de olvidar. El aire allí dentro era distinto, más denso, cargado de una humedad antigua que parecía haber quedado atrapada durante siglos. Las paredes, talladas con una precisión que asombró a los expertos, mostraban surcos y marcas que no correspondían a ninguna herramienta conocida de las que se empleaban en la antigüedad de la región. Y sobre la roca del fondo, iluminado por el haz tembloroso de las linternas, reposaba aquel esqueleto colosal, con los brazos dispuestos sobre el pecho en una postura que sugería no un abandono, sino una sepultura cuidadosa, casi reverente, como si quienes lo enterraron hubieran querido honrar a un ser de importancia excepcional. Uno de los investigadores,
especialista en osteología con décadas de experiencia examinando restos de todas las épocas, confesó a sus colegas que las manos le temblaron al medir el fémur. La longitud de aquel hueso desafiaba cualquier promedio conocido de las poblaciones humanas que habitaron el Levante. No se trataba de una simple variación individual, de esas que la naturaleza produce de tanto en tanto. Era una escala completamente distinta, una arquitectura corporal que pertenecía a otro molde, y sin embargo, el equipo mantuvo la cabeza fría, porque la ciencia seria exige cautela, y ellos lo sabían. Se tomaron muestras, se documentó cada centímetro, se fotografió cada fragmento desde todos los ángulos posibles. Nadie quería arriesgarse a proclamar algo que después no pudiera sostenerse ante el rigor de los análisis. Pero mientras los técnicos trabajaban, un murmullo recorría en voz baja la mente de más de uno. Porque todos habían leído los relatos antiguos. Todos conocían las historias de aquellos guerreros de estatura descomunal que las escrituras mencionan en más de un pasaje. La memoria colectiva de la región está sembrada de nombres de hombres que, según la tradición, superaban con creces la talla común de los mortales. Y allí, ante sus ojos, yacía algo que parecía haber salido directamente de esas páginas veneradas. La espada de bronce, aunque devorada por el óxido, conservaba una longitud que ningún soldado ordinario habría podido siquiera levantar con una sola mano. Los fragmentos de la armadura sugerían un torso de dimensiones que hacían empequeñecer cualquier escudo o coraza hallado hasta entonces en las excavaciones de la zona. Los historiadores que fueron convocados para asesorar el hallazgo recordaron que la tierra que rodea a Jerusalén ha sido, a lo largo de los milenios, escenario de innumerables batallas, de conquistas y reconquistas, de imperios que ascendieron y se derrumbaron. Cada capa de suelo guarda la huella de una época distinta, y no es raro que las excavaciones saquen a la luz vestigios de civilizaciones superpuestas unas sobre otras. Pero un esqueleto de aquellas proporciones, acompañado de un armamento de semejante tamaño, no encajaba en ninguno de los relojes conocidos de la historia. Era una anomalía que se resistía a ser catalogada, una pieza que no encontraba su lugar en el rompecabezas ordenado del pasado. Y precisamente por eso, precisamente por su rareza absoluta, encendió la imaginación de millones de personas en cuanto la noticia comenzó a extenderse. Conviene, no obstante, mantener los pies sobre la tierra, y esto quiero decirlo con toda claridad para que nadie se confunda. Un esqueleto grande, por asombroso que resulte, no prueba por sí solo la existencia de una raza legendaria. La estatura de un ser humano puede verse afectada por una multitud de factores, desde condiciones genéticas poco comunes hasta trastornos del crecimiento que, aunque raros, han existido en todas las épocas. La honestidad intelectual exige reconocerlo, pero también exige reconocer que este hallazgo, tomado en el contexto de todo lo demás que estaba sucediendo en Jerusalén al mismo tiempo, adquiría una dimensión que iba más allá de lo puramente arqueológico. Porque no fue un descubrimiento aislado. Llegó acompañado de señales en el cielo, de fenómenos en la tierra, de acontecimientos que se encadenaban unos con otros con una sincronía inquietante. Y es esa convergencia, esa coincidencia imposible de tantos prodigios en un espacio tan breve de tiempo, lo que obligó incluso a los más escépticos a levantar la mirada y preguntarse si acaso no estaría ocurriendo algo que superaba por completo el marco de lo ordinario. Y ahora quiero que regresemos juntos a aquella grabación del Monte del Templo, a esas 4 figuras luminosas que encendieron un debate que aún no se apaga, porque hay aspectos de aquel video que merecen una segunda mirada, mucho más atenta. El turista que capturó las imágenes, según se supo después, ni siquiera pretendía filmar a la multitud. Buscaba encuadrar la belleza de la piedra dorada bajo la luz de la mañana, ese resplandor cálido que baña la explanada en las primeras horas del día. Fue por completo accidental que su lente recogiera aquella zona posterior donde, sin que nadie lo advirtiera, se recortaban las 4 presencias. Y este detalle, lejos de restar peso al asunto, lo aumenta, porque descarta de raíz cualquier intención de fabricar un montaje. Nadie planea captar aquello que no sabe que está allí. Cuando el video fue examinado por analistas de imagen, se descubrió que las 4 siluetas mantenían entre sí una separación asombrosamente regular, casi matemática, como si hubieran sido dispuestas con una intención deliberada. No se movían con la torpeza de un reflejo casual, ni titilaban con la inconstancia de un simple destello de lente. Permanecían firmes, erguidas, con una serenidad que contrastaba de manera perturbadora con el bullicio de los miles de fieles congregados abajo. Y ese brillo interior que las envolvía, esa claridad blanca y plateada que parecía emanar de dentro hacia afuera, no correspondía a ninguna fuente de luz identificable en el entorno. No había reflectores allí. No había superficies que pudieran devolver semejante resplandor. La luz, sencillamente, parecía nacer de las propias figuras. Los defensores de la explicación científica insisten, y su postura merece respeto, en que la combinación de humedad, polvo, reflejos y compresión digital puede engendrar imágenes que la mente humana
tan inclinada a buscar rostros y formas conocidas en todas partes, interpreta como figuras. Es un fenómeno real, estudiado, con nombre propio, esa tendencia del cerebro a reconocer patrones familiares incluso donde no los hay. Y es verdad que debemos guardarnos de ver ángeles en cada mancha de luz, prodigios en cada sombra, mensajes en cada coincidencia. La fe genuina no necesita alimentarse de espejismos. Pero también es verdad que hay imágenes que se resisten a las explicaciones fáciles, que persisten aún después de haber pasado por todos los filtros del análisis, y que dejan tras de sí una pregunta que no se disuelve por más vueltas que se le den. Lo que resulta imposible de ignorar es el lugar. No hablamos de un rincón cualquiera del planeta. Hablamos del Monte del Templo, uno de los puntos más cargados de significado espiritual de toda la historia de la humanidad. El escenario de promesas antiguas, de sacrificios, de oraciones que se han elevado desde allí durante milenios. En ese suelo, según la tradición, se levantó el templo donde habitaba la presencia divina. En ese suelo se han cruzado los caminos de tres grandes tradiciones de fe. Y en ese suelo, precisamente allí, y no en otra parte, aparecieron 4 figuras luminosas justo en los días en que la ciudad entera se estremecía con señales imposibles. La coincidencia del lugar con el momento es lo que carga la imagen de un peso que ninguna explicación técnica logra aligerar del todo. El número 4, además, no pasó desapercibido para quienes conocen las Escrituras. 4 son los ángeles que, según el apóstol Juan, se sitúan sobre los 4 extremos de la tierra, reteniendo los 4 vientos. 4 son los puntos cardinales que abarcan la totalidad del mundo. 4 es, en el lenguaje simbólico de la antigüedad, la cifra de lo universal, de aquello que alcanza a toda la creación. Y que fueran exactamente 4, ni 3, ni 5, las presencias que se recortaron sobre el cielo de Jerusalén, resultó para muchos una coincidencia demasiado precisa como para descartarla a la ligera. No afirmo, y quiero ser cuidadoso en esto, que aquellas figuras fueran ángeles. No me corresponde a mí ni a nadie decretarlo con certeza absoluta. Pero sí afirmo que, ante una imagen semejante, en un lugar semejante, en un momento semejante, lo sensato no es reírse ni burlarse, sino detenerse, guardar silencio y dejar que el corazón se haga las preguntas que la razón sola no alcanza a responder. Detengámonos ahora en aquel cielo teñido de rojo, porque fue quizá la señal que más profundamente sacudió a la población, la que hizo que hasta los más incrédulos salieran a las calles a mirar hacia arriba con la boca abierta. Los testigos que presenciaron el atardecer aquella tarde coinciden en un detalle que los estremece al recordarlo. No fue un enrojecimiento gradual, de esos que la luz del ocaso pinta lentamente sobre las nubes. Fue como si de un momento a otro alguien hubiera vertido un tinte sobre la bóveda del firmamento. El azul del día se apagó, el violeta habitual del crepúsculo ni siquiera llegó a asomar, y en su lugar se extendió aquel carmesí espeso y palpitante que cubría de horizonte a horizonte el cielo de la ciudad. Las madres llamaban a sus hijos para que entraran en casa. Los ancianos se persignaban, y en las azoteas de la ciudad vieja, grupos de personas se congregaban en silencio, incapaces de apartar la mirada de aquel espectáculo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Lo más desconcertante, lo que ningún meteorólogo logró explicar de forma satisfactoria, fue la frontera del fenómeno. El rojo no se extendía de manera uniforme por toda la región, como cabría esperar de un efecto atmosférico ordinario. Se detenía con una nitidez casi imposible en el perímetro que rodea a Jerusalén. Quienes conducían por las carreteras que se alejan de la ciudad relataron una experiencia que les puso los pelos de punta. A sus espaldas, el cielo ardía en ese carmesí sobrenatural. Y hacia adelante, apenas unos kilómetros más allá, el firmamento recuperaba su tono anaranjado y dorado de siempre, ese atardecer sereno que baña las ciudades costeras. Era como si una mano invisible hubiera trazado un círculo alrededor de la ciudad santa y hubiera decidido que solo dentro de ese círculo se manifestaría la señal. La ciencia recurrió, como siempre, a la explicación de la dispersión de la luz, y hay que reconocer que es un fenómeno real y bien documentado. Cuando el Sol se acerca al horizonte, sus rayos atraviesan una mayor cantidad de atmósfera, y las partículas suspendidas en el aire filtran los colores de longitud de onda más corta, dejando predominar los rojos y los naranjas. Todo esto es cierto, pero ninguna dispersión de la luz explica por qué la saturación del color multiplicaba por 3 cualquier registro histórico. Ninguna dispersión de la luz explica por qué el fenómeno respetaba con tanta exactitud las fronteras de una sola ciudad. Y ninguna dispersión de la luz explica por qué ocurrió precisamente esa tarde, en medio de aquella tormenta de prodigios que se abatía sobre Jerusalén uno tras otro. Para quienes conocen las páginas del Apocalipsis, la imagen resultaba escalofriante por su familiaridad. Aquellas palabras que hablan de un sol que se vuelve negro como tela de luto y de una luna entera que se torna del color de la sangre, resonaron en la mente de millones de creyentes que reconocían en el cielo carmesí un eco de las profecías más solemnes. No se trataba, decían, de un simple accidente óptico.
Se trataba de una advertencia escrita con el pincel del propio cielo, una señal que la humanidad había leído en textos antiguos durante siglos sin imaginar que un día la vería desplegada sobre sus cabezas. Y cuando a ese cielo se sumaron el granizo fuera de estación, los sonidos que recordaban trompetas, los destellos que evocaban anillos de fuego y la aparición luminosa sobre el monte, todo en el transcurso de una misma tarde, la sensación colectiva ya no fue de curiosidad, sino de sobrecogimiento profundo. Porque una señal aislada puede explicarse. Dos señales pueden atribuirse a la casualidad. Pero cuando media docena de prodigios se concentran sobre un mismo lugar en cuestión de horas, la mente humana, por escéptica que sea, empieza a tambalearse. La gente lo intuía sin necesidad de que nadie se lo dijera. Esto no era mal tiempo. Esto no era un capricho de la atmósfera. Esto tenía la forma de un mensaje, y más aún, la forma de un ultimátum. Y en ciudades de todo el planeta, personas que llevaban años sin pisar un lugar de oración, se descubrieron de pronto arrodilladas, murmurando plegarias medio olvidadas, sintiendo en lo más hondo del pecho que el mundo había cruzado, sin previo aviso, hacia una etapa completamente nueva de su historia. Y mientras el cielo ardía y la población oraba, en los cuarteles y en los centros de mando, la tensión alcanzaba niveles que pocas veces se han visto en la historia reciente. Conviene que comprendas la magnitud de lo que se estaba jugando en aquellas horas, porque el trasfondo militar de esta historia es tan estremecedor como las señales del firmamento. Dos grupos de portaaviones adicionales surcaban ya las aguas del Mediterráneo, sumándose a la formidable presencia que las potencias mantenían en la región. Los sistemas de misiles habían sido cargados de combustible, las coordenadas habían sido fijadas y sobre Jerusalén pendía la amenaza de miles de cabezas explosivas listas para ser disparadas al primer error de cálculo. La región entera era un polvorín, un cable tensado hasta el límite de su resistencia, y cualquier chispa podía desencadenar una conflagración de proporciones inimaginables. Y fue justo en ese momento de máxima tensión cuando ocurrió lo inexplicable. Los radares dejaron de funcionar, no en un punto aislado, no en un sistema concreto, sino a lo largo y ancho de todo Medio Oriente. Las redes de navegación por satélite, esas que guían con precisión milimétrica a los aviones más avanzados del mundo, se sumieron en una distorsión total. Los pilotos informaban de que sus instrumentos enloquecían, de que las pantallas mostraban datos imposibles, de que ningún sistema de puntería lograba fijarse sobre objetivo alguno. Los comandantes más veteranos, hombres acostumbrados a mantener la calma en las situaciones más extremas, admitieron en voz baja que se enfrentaban a algo que jamás habían encontrado en toda su carrera. Un enemigo que no aparecía en ninguna pantalla, una fuerza que no dejaba rastro, una onda de energía que, según sus propias mediciones, parecía brotar directamente de la roca sobre la que se asienta Jerusalén. Piénsalo bien porque esto no es un detalle menor. Los ejércitos más poderosos de la Tierra, con toda su tecnología, con todos sus satélites, con todos sus sistemas de guerra electrónica, quedaron reducidos, de un momento a otro, a depender únicamente de lo que sus ojos podían ver a través de una cámara óptica. Todo lo demás enmudeció, y lo hizo precisamente en el instante en que la maquinaria de la guerra estaba a punto de ponerse en marcha. Hay quienes dirán que se trató de una interferencia electromagnética natural, de una tormenta solar, de algún fenómeno geofísico poco comprendido. Puede ser. La ciencia tendrá que estudiarlo. Pero la coincidencia del momento, otra vez, resulta demasiado precisa. Justo cuando los dedos se posaban sobre los gatillos, una mano invisible pareció desconectar los instrumentos que hacían posible el ataque, como si alguien hubiera decidido que aquella guerra no se libraría, al menos no todavía, al menos no de esa manera. Y entonces llegaron los sonidos, esos sonidos que tantos describieron y que ninguno supo explicar. Un zumbido metálico y profundo, como el gemido de una placa tectónica colosal, resonando desde lo alto del cielo. Al principio se creyó que era un fenómeno restringido a Jerusalén, otra de las muchas señales que se concentraban sobre la ciudad. Pero apenas 2 horas después, los informes empezaron a llegar de lugares insospechados, desde Damasco, en Siria, desde Bagdad, en Irak, y lo más asombroso de todo, desde Teherán, en Irán. En cada una de esas capitales, ciudadanos que no tenían ningún contacto entre sí, que hablaban idiomas distintos, que pertenecían a naciones enfrentadas y muchas veces hostiles, describían exactamente el mismo sonido. La misma vibración metálica descendiendo del firmamento, la misma frecuencia única resonando sobre pueblos que estaban al borde de despedazarse mutuamente en la guerra. Y aquí es donde la explicación humana se derrumba por completo. Las agencias de seguridad, como es natural, sospecharon de inmediato de un arma secreta, de algún dispositivo de operaciones psicológicas capaz de proyectar infrasonidos de baja frecuencia sobre grandes extensiones. Es la clase de hipótesis que uno esperaría de mentes entrenadas para pensar en términos de tecnología y estrategia. Pero cuando los expertos analizaron la magnitud del fenómeno, se toparon con un muro imposible de franquear. No existe en manos de ninguna nación sobre la faz de la Tierra
la capacidad de proyectar un sonido a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de manera simultánea, sin dejar tras de sí ninguna firma de emisión, ninguna fuente rastreable, ningún origen identificable. Sencillamente, esa tecnología no existe. Y sin embargo el sonido estaba allí, resonando sobre naciones enemigas al mismo tiempo, uniéndolas por un instante bajo una misma bóveda sonora, como si algo o alguien quisiera recordarles que, por encima de sus fronteras y de sus odios, todas comparten un mismo cielo y responderán ante un mismo juicio. Regresemos a los muros de la ciudad vieja, porque lo que sucedió allí durante aquellas horas merece ser contado con todo el detalle que podamos reunir. 4 iglesias antiguas, pertenecientes a confesiones distintas y a veces distantes entre sí, ardieron de forma simultánea alrededor de sus altares. Y lo que hace que este suceso resulte tan perturbador no es tanto el fuego en sí, sino todo lo que lo rodea. Los bomberos que acudieron con premura, hombres entrenados para reconocer al instante el origen de cualquier incendio, quedaron desconcertados ante lo que encontraron. No había olor a combustible. No había señales de un cortocircuito. No había el más mínimo indicio de que una mano humana hubiera provocado las llamas. El fuego, sencillamente, había brotado de la piedra desnuda, de las losas frías del altar, sin explicación, sin causa aparente, y ardió durante exactamente 7 minutos. Ni más, ni menos. Los bomberos, con sus cronómetros en la mano, lo confirmaron en las 4 iglesias por separado. 7 minutos de fuego intenso, y luego la extinción total, sin que quedara tras de sí ni la más leve mancha de hollín, ni el menor rastro de ceniza, ni el olor característico que todo incendio deja en el aire. Como si el fuego hubiera sido puro, incorpóreo, hecho no de materia combustible, sino de otra sustancia que nuestra ciencia no sabe nombrar. Y ese número, el 7, no pasó desapercibido para quienes conocen el lenguaje simbólico de las Escrituras. El 7 es, a lo largo de toda la tradición sagrada, la cifra de la plenitud, de la consumación, de la obra terminada. 7 días de la creación, 7 sellos, 7 trompetas, y ahora 4 altares ardiendo durante 7 minutos exactos, en 4 templos de credos diferentes, como si una misma voluntad hubiera querido firmar su presencia con un número que la humanidad reconoce desde el principio de los tiempos. Y no terminó ahí. Esa misma noche, una neblina fina y silenciosa descendió sobre Jerusalén, y con ella llegó uno de los prodigios más extraños de toda esta cadena de acontecimientos. En el muro occidental, ese lugar sagrado donde durante siglos los fieles han acudido a depositar sus oraciones entre las grietas de la piedra, cientos de personas rezaban bajo la llovizna, cuando de pronto algo las hizo retroceder con un grito ahogado. El agua que se acumulaba sobre los enormes bloques de piedra caliza no se comportaba como debía. No resbalaba hacia abajo formando regueros, como manda la más elemental de las leyes de la naturaleza. En lugar de eso, se agrupaba en pequeñas gotas perfectamente esféricas, cristalinas, redondas como lentes diminutas, aferradas a la superficie de la piedra en desafío abierto a la gravedad. Pero lo verdaderamente sobrecogedor vino cuando alguien se atrevió a mirar de cerca a través de aquellas gotas, porque el reflejo que devolvían no era el del presente. La ropa moderna, los edificios del siglo XXI, todo cuanto pertenecía a nuestra época se desvanecía en aquellas esferas de agua, y en su lugar, con una nitidez que helaba la sangre, aparecían imágenes de otro tiempo. Legionarios romanos con sus corazas y sus estandartes, torres de piedra fortificadas que se alzaban donde hoy no hay más que muros antiguos, escenas de una Jerusalén que dejó de existir hace casi 2000 años, capturadas en el interior de unas gotas de lluvia como si el agua se hubiera convertido en una ventana abierta hacia el pasado. Los fieles se frotaban los ojos, incrédulos, y sin embargo la imagen persistía, idéntica en cada gota, visible para todos los que se acercaban a contemplarla. Los físicos, fieles a su método, ofrecieron su explicación. Se trataba, dijeron, de una ilusión óptica provocada por la refracción de la luz de las farolas sobre la superficie curva de la piedra mojada. Es una hipótesis razonable y no debemos descartarla sin más. La luz, al atravesar una gota de agua, se comporta como si atravesara una lente, y puede distorsionar y magnificar las imágenes de maneras sorprendentes. Todo esto es cierto, pero hay un detalle que la explicación óptica no logra sortear. Cientos de personas fotografiaron el fenómeno con cámaras de película, esas cámaras mecánicas y antiguas que no llevan ningún filtro digital, ningún programa capaz de manipular la imagen. Y al revelar aquellas fotografías, la escena antigua estaba allí, exactamente igual, impresa sobre el negativo. Legionarios, torres, una ciudad de otro tiempo, atrapados químicamente sobre la película. Y ante una evidencia semejante, la mente se resiste a conformarse con la explicación de una simple ilusión, y se abre, casi contra su voluntad, a la posibilidad de que el tejido mismo del tiempo se estuviera adelgazando sobre aquellas piedras milenarias. Y ahora llegamos al corazón mismo de todo este relato, al punto donde cada señal, cada prodigio
Cada anomalía parecía converger como los radios de una rueda hacia su eje. El Monte de los Olivos, esa colina venerable que se alza al oriente de Jerusalén, separada de la ciudad por el estrecho valle de Cedrón, cargada de siglos de historia sagrada. Cuando la tierra se abrió sobre su ladera, no lo hizo de cualquier manera. La grieta que la recorrió medía exactamente 90 metros de longitud y descendía a una profundidad que los instrumentos convencionales fueron incapaces de medir, como si el suelo se hubiera hendido hacia un abismo que no tuviera fondo. Pero lo que dejó a los geólogos sin palabras no fue tanto la profundidad ni la longitud, sino la orientación. La fractura corría con una precisión perfecta a lo largo de un eje que iba de este a oeste, sin la menor desviación, como si hubiera sido trazada con una regla sobre la superficie de la montaña. Y aquí es imposible no recordar las palabras del profeta Zacarías, escritas hace más de 2500 años. Aquel profeta antiguo había anunciado que llegaría un día en que el Monte de los Olivos se partiría por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. Durante siglos, esas palabras se leyeron como una profecía lejana, como una promesa reservada para un futuro indefinido. Y de pronto, ante los ojos de una generación entera, la montaña se rajaba precisamente en la dirección anunciada, precisamente en el eje descrito por aquel profeta que llevaba milenios en su tumba. Los geólogos del gobierno se apresuraron a ofrecer su explicación, y hay que reconocer que es una explicación sólida. Se trata, dijeron, del resultado natural de un desplazamiento en el sistema de fallas de la transformada del Mar Muerto, una de las zonas geológicamente más activas del planeta. Todo eso es cierto. La falla existe. Los movimientos tectónicos son reales. Y sin embargo, las preguntas que nadie logra acallar siguen ahí, suspendidas en el aire como un desafío a la razón. ¿Por qué eligió la falla ese milisegundo exacto para romperse precisamente en medio de la tormenta de señales que sacudía la ciudad? ¿Por qué la grieta apuntó como una flecha perfectamente recta hacia el centro exacto de la puerta oriental? ¿Puede el azar, por caprichoso que sea, acertar un ángulo geométrico con semejante precisión, alinearse con tanta exactitud sobre el punto que las profecías antiguas señalaban como el umbral por donde habría de entrar el rey? La ciencia mide el cómo, pero se queda muda ante el por qué, y ante el precisamente ahora, y ante el precisamente allí. Y como si la grieta no bastara, junto a ella, los antiguos olivos protagonizaron un prodigio que dejó atónitos a los botánicos. Árboles verificados como ejemplares de más de 2000 años, testigos silenciosos de incontables generaciones, florecieron de golpe fuera de temporada, cargándose de fruto denso con una abundancia jamás registrada. Y sus hojas, que la víspera lucían el habitual verde plateado, amanecieron transformadas en un dorado radiante que resplandecía bajo el sol, como si cada rama hubiera sido bañada en oro. Los biólogos hablaron de una respuesta extrema al estrés, provocada por la súbita irrupción de aguas subterráneas calientes que brotaban de la fisura. Es una explicación plausible. Las plantas, sometidas a condiciones extraordinarias, pueden reaccionar de maneras extraordinarias. Pero los historiadores judíos, al consultar sus antiguos registros, hallaron algo que les cortó la respiración. La última vez que se documentó exactamente esta misma floración espontánea y esta misma transformación en el color de las hojas fue en el año 70 de nuestra era. Y no en un momento cualquiera de aquel año, sino apenas 3 días antes de que el general romano Tito lanzara sus legiones sobre la ciudad para arrasar por completo el segundo templo. 3 días antes de una de las catástrofes más grandes de la historia del pueblo judío, los olivos del monte florecieron y se cubrieron de oro, exactamente como lo estaban haciendo ahora. Y ante esa coincidencia, la palabra botánica se queda corta. Lo que los árboles parecían anunciar no era un fenómeno de la naturaleza, sino el heraldo de una transición inminente, el aviso silencioso de que una época estaba a punto de terminar y otra de comenzar. Y luego estaba el cementerio. Recordarás que, siglos atrás, se dispuso un camposanto justo frente a la puerta oriental, en parte con la intención de bloquear simbólicamente el paso hacia ella. Durante casi 500 años, aquellas tumbas permanecieron inmóviles, guardando su silencio junto al muro sellado. Y de pronto, en una sola noche, el suelo bajo ellas se hundió. No de manera caótica, no de forma desordenada, sino con una precisión que desafía toda lógica. Exactamente 12 sepulturas de la primera fila, las más cercanas al muro, descendieron 2 metros, alineándose en una zanja recta y limpia que dejó al descubierto la roca madre. 12. El número de las tribus, el número de los cimientos, el número que recorre las escrituras de principio a fin. Y el anciano cuidador del cementerio, con la voz temblorosa, recordó las palabras que su abuelo le había confiado en su lecho de muerte. Cuando la primera fila de tumbas se hunda hasta tocar la roca, no las rellenes, porque esa será la hora en que las almas se apartan para dejar pasar al rey. Aquella zanja recién abierta encerraba, además, un secreto que ni el más audaz de los soñadores habría imaginado.
Un equipo de investigadores llegados desde la Universidad de Zúrich, armados con la más moderna tecnología de radar de penetración terrestre, obtuvo permiso para escanear el subsuelo expuesto por el hundimiento. Y lo que sus instrumentos revelaron fue de tal magnitud que las autoridades de seguridad confiscaron los datos casi de inmediato. Pero como suele ocurrir cuando algo es demasiado grande para permanecer oculto, una copia de las lecturas en bruto logró escapar del cerco y llegar a manos de quienes supieron interpretarla. El radar mostraba, a unos 8 metros por debajo de los cimientos mismos de la puerta oriental, una enorme cámara hueca, un espacio vacío que no figuraba en ningún plano, en ningún registro, en ninguna crónica conocida de la ciudad. Y lo más asombroso no era la existencia de la cámara, sino aquello que contenía. Los sensores no registraron ni tierra ni roca en su interior. El perfil de densidad que devolvieron coincidía, en un porcentaje que rozaba la certeza absoluta, con oro puro, con bronce y con madera de cedro sometida a una presión extraordinaria. Cualquiera que haya leído con atención las descripciones que las escrituras hacen del Arca de la Alianza y de los tesoros del Templo de Salomón, reconocerá de inmediato esos materiales: oro, bronce, cedro. Los mismos elementos, descritos con minucioso detalle en los textos antiguos, empleados para construir los objetos más sagrados que el pueblo de Israel jamás poseyó, aquellos que se perdieron en las brumas de la historia durante el exilio en Babilonia, y cuyo paradero ha sido, durante milenios, uno de los grandes enigmas de la humanidad. Detente un momento a considerar lo que esto significa. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y aventureros han rastreado los rincones más remotos del mundo en busca de esos tesoros perdidos. Han excavado en desiertos lejanos, han explorado cuevas ocultas, han seguido pistas que se desvanecían en la leyenda. Y resulta que, si las lecturas del radar dicen la verdad, el tesoro nunca estuvo lejos. Estuvo siempre allí, bajo los pies de la puerta sellada, esperando en la oscuridad. No en una tierra extraña, no en un escondite remoto, sino en el corazón mismo de Jerusalén, justo debajo del umbral que las profecías señalan como el punto por donde habría de manifestarse la gloria en los últimos tiempos. Como si aquello sagrado hubiera permanecido dormido bajo la piedra, aguardando pacientemente la hora exacta en que la tierra lo devolvería a la luz. Y por si todo esto fuera poco, por si las señales en el cielo, en la tierra y en la piedra no bastaran para estremecer al mundo entero, llegó el prodigio que desafió las fronteras mismas de la biología humana. En algún laboratorio de Jerusalén, un proyecto de investigación mantenido en el más estricto secreto llevaba años rastreando a los descendientes directos, por línea paterna, del antiguo sacerdocio de Israel, aquellos varones que portan en su sangre el marcador genético que los vincula al linaje sacerdotal de la antigüedad. Y en el transcurso de apenas 48 horas, 144 de esos hombres, dispersos por distintos lugares, sin ningún contacto entre sí, sin conocerse siquiera, fueron ingresados en hospitales presentando exactamente los mismos síntomas al mismo tiempo. Una fiebre alta e idéntica en todos ellos, y sin embargo ni el menor rastro de infección, ni virus, ni bacteria, nada que la medicina pudiera identificar como causa. Lo más inquietante llegó cuando se examinaron sus ondas cerebrales. En todos, sin excepción, se registraron picos anómalos en la región del cerebro que se asocia con la percepción espiritual y con la conciencia del espacio. Y todos, cada uno por su cuenta, afirmaron haber escuchado una voz que hablaba en el hebreo antiguo de las Escrituras, repitiendo unas coordenadas precisas y una orden que se grabó a fuego en sus mentes: purificad vuestras vestiduras, el tiempo se ha agotado. 144 hombres, sin haberse comunicado jamás, escuchando el mismo mensaje en la misma lengua antigua en el mismo instante. Y el científico que dirigía el proyecto, un hombre que había dedicado toda su vida a demostrar que la fe no es más que una ilusión de la mente, renunció a su cargo declarando que el propio código genético de aquellos hombres parecía estar siendo reescrito por una mano externa, y que por primera vez en su existencia se veía obligado a abandonar su incredulidad. Un ateo de toda la vida, rendido ante la evidencia que sus propios instrumentos le arrojaban a la cara. Y llegamos así al prodigio que hizo temblar incluso a los ingenieros militares más fríos y racionales. Aquella madrugada, mientras el sol asomaba apenas sobre las montañas de Moab, 3 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel sobrevolaban Jerusalén en sus cazas más avanzados, esas aeronaves furtivas que representan la cúspide de la tecnología bélica del planeta. Volaban en una formación cerrada y perfecta, a gran altura, cumpliendo una misión de vigilancia rutinaria, sin sospechar que estaban a punto de presenciar algo que ningún manual de vuelo había contemplado jamás. Y entonces, en el milisegundo exacto en que el disco del sol rozó el horizonte, ocurrió. La icónica cúpula dorada que corona el monte se desvaneció. No se oscureció, no quedó oculta tras una nube. Simplemente desapareció, tanto de la vista de los pilotos como de los sofisticados sistemas de puntería de sus aviones. Y en su lugar, durante 4 segundos que se les grabaron para siempre en la memoria,
se alzó una estructura completamente distinta. Un templo colosal de 3 pisos, resplandeciente, imponente, con una disposición que coincidía exactamente con la descripción que el profeta Ezequiel dejó escrita hace milenios acerca del templo que habría de levantarse en los últimos tiempos. Los 3 pilotos, cada uno desde su cabina, informaron lo mismo con la voz entrecortada por el asombro. No fue la visión de uno solo, no fue una alucinación individual. Los 3 lo vieron. Los 3 lo describieron con las mismas palabras. Y al cabo de esos 4 segundos, la imagen se desvaneció y la cúpula reapareció en su lugar, como si nada hubiera sucedido, como si el velo que separa lo que es de lo que ha de ser se hubiera descorrido apenas un instante para volver a cerrarse enseguida. Los ingenieros de software militar, fieles a su formación, buscaron de inmediato una explicación tecnológica. Debía de tratarse, razonaron, de un ataque de proyección holográfica de altísima sofisticación, lanzado por satélites espía enemigos con la intención de sembrar el caos y provocar una guerra religiosa. Es una hipótesis que uno esperaría de mentes entrenadas para pensar en términos de estrategia y sabotaje. Pero se estrellaron contra un obstáculo insalvable. Los cazas que pilotaban aquellos hombres no ven solo con luz visible. Están equipados con sensores térmicos, con detectores de infrarrojos que perciben el calor, que registran la radiación que emite cualquier objeto físico real. Y una proyección holográfica, por perfecta que sea, no emite calor. Es luz, no materia, no tiene temperatura. Y sin embargo los sensores térmicos de los 3 aviones registraron la estructura del templo como si fuera un cuerpo sólido, cálido, real. Ninguna tecnología conocida puede engañar simultáneamente al ojo humano y a un sensor de calor. Ninguna, salvo aquello que trascienda por completo las categorías de nuestra ciencia. Y con este prodigio, la cadena de acontecimientos alcanzó su punto de máxima tensión. Cada pieza de evidencia, física, biológica, tecnológica, parecía desintegrarse entre las manos de quienes intentaban explicarla por separado. El reloj de arena del destino humano había sido puesto boca abajo, y una cuenta regresiva de 40 días había comenzado a correr, marcada no por el capricho de nadie, sino por la convergencia misma de todas estas señales sobre un solo punto. 40. El número de los días del diluvio, el número de los años en el desierto, el número de las pruebas y de las esperas en las escrituras. Y ahora 40 días separaban al mundo de algo que nadie alcanzaba a nombrar, pero que todos, en lo más hondo, presentían inminente. Porque a estas alturas del relato ya no era posible seguir tratando cada suceso como un incidente aislado. La ciencia, con toda su honestidad y todo su rigor, se afanaba por encontrar una causa separada para cada prodigio. La expansión térmica explicaba la grieta de la puerta, el desplazamiento tectónico explicaba la ruptura de la montaña, la refracción atmosférica explicaba el cielo, los fallos de programación explicaban el colapso de los mercados, y cada una de esas explicaciones, tomada por sí sola, resultaba razonable, sólida, defendible. Pero cuando se colocaban todas juntas, sobre la misma mesa, cuando se contemplaban en su conjunto, la coincidencia se volvía sencillamente imposible. Demasiadas señales, demasiada precisión, demasiada convergencia sobre un mismo lugar y en un mismo puñado de horas. La suma de todas esas casualidades dejaba de parecer casualidad y empezaba a parecer designio. Y hay un aspecto de esta historia que apenas hemos rozado y que merece toda tu atención, porque afecta no ya a la geología o al cielo, sino al corazón mismo de la vida moderna. Mientras la tierra se agrietaba y el firmamento ardía, en los grandes centros financieros del mundo, ocurría algo que dejó helados a los operadores más experimentados. Los sistemas de inteligencia artificial que gobiernan los mercados, esos algoritmos que mueven cantidades inimaginables de riqueza en fracciones de segundo, comenzaron a colapsar sus propios modelos de manera independiente, sin que nadie les diera la orden. Como si, tras analizar la avalancha de datos anómalos que llegaban de todas partes, aquellas máquinas hubieran llegado a una conclusión que ningún programador les había enseñado, que los modelos económicos humanos se detendrían por completo en un plazo exacto de 40 días. Piénsalo. No fue un analista humano quien lo predijo, no fue un profeta ni un visionario. Fueron los propios sistemas automáticos, esas inteligencias frías y desprovistas de emoción, las que declararon, cada una por su cuenta, una detención absoluta del funcionamiento normal del mundo, en la misma fecha que la cuenta regresiva de las señales. Y aquella coincidencia, entre lo que las máquinas calculaban y lo que las profecías anunciaban, resultó tan perturbadora que se optó por silenciarla, por retirarla de los informes, por tratarla como un simple error de software. Pero el número seguía ahí. 40 días, repetido por la Tierra, por el cielo y ahora también por las máquinas que la humanidad había construido para predecir su propio futuro. Y como si el mundo físico y el mundo de la tecnología no bastaran, la última señal llegó al lugar más íntimo y más inviolable que existe, la mente humana durante el sueño. Un informe altamente clasificado, filtrado desde una red de servidores en el corazón mismo de la industria tecnológica, reveló una anomalía que desafía toda comprensión.
millones de personas repartidas por todos los rincones del planeta, en continentes distintos, hablando idiomas distintos, criadas en culturas que jamás se han tocado entre sí, experimentaron exactamente el mismo sueño durante exactamente la misma hora de una misma noche. Los datos provenían de esos dispositivos que hoy tantas personas usan para monitorear su descanso, esos aparatos que registran las fases del sueño y la actividad del cerebro, y todos ellos, desde Tokio hasta San Francisco, apuntaban a la misma conclusión imposible. En ese sueño compartido por millones, todos alzaban la vista hacia el cielo nocturno y contemplaban 7 caracteres ardientes, 7 signos resplandecientes que se manifestaban en la oscuridad, irradiando una luz intensa que, curiosamente, muchos describían como cálida al tacto, como si el calor de aquellos símbolos hubiera traspasado la frontera del sueño para rozarles la piel. 7 caracteres. Otra vez el 7, el número de la plenitud, el número de la consumación. ¿Qué significan? ¿Se trata de un mensaje, de un código, de una transmisión dirigida a la humanidad entera, saltándose todas las barreras del idioma y de la cultura? ¿O es acaso el sello que anuncia la apertura de una nueva fase en esta cuenta regresiva que avanza sin detenerse? Nadie lo sabe con certeza. Pero el hecho de que millones de mentes, sin ninguna conexión entre sí, hayan recibido la misma imagen en el mismo instante, obliga a preguntarse si acaso no habrá un canal, invisible para nuestra ciencia, a través del cual algo o alguien esté hablando a la conciencia colectiva de toda la humanidad al mismo tiempo. Las señales, como ves, ya no están únicamente en la tierra que se agrieta, ni en el cielo que se tiñe de sangre. Ahora están también dentro de nosotros, en el territorio más profundo y más secreto de nuestra propia mente. Y esa progresión, ese avance de las señales desde el mundo exterior hacia el mundo interior, es quizá lo más estremecedor de todo, porque significa que aquello que se aproxima no es un acontecimiento que podamos observar desde la barrera, como espectadores distantes de un fenómeno ajeno. Es algo que nos involucra a cada uno de nosotros de manera personal, algo que llama a la puerta de nuestra propia conciencia, algo ante lo cual nadie podrá permanecer indiferente ni neutral cuando llegue la hora. Detente conmigo un momento y respira hondo, porque quiero que consideremos juntos lo que todo esto significa, más allá del asombro y del vértigo de las imágenes. A lo largo de la historia, la humanidad ha presenciado prodigios aislados, sucesos extraordinarios que encendieron por un tiempo la imaginación de los pueblos y que luego se fueron apagando en la memoria. Un cometa que cruzó el cielo, un terremoto que devoró una ciudad, una plaga que asoló una región. Y siempre, con el paso del tiempo, la explicación llegó, el orden se restauró, y la vida siguió su curso. Pero lo que estaba ocurriendo en Jerusalén tenía una naturaleza distinta, una densidad que ninguna generación anterior había conocido. No era un prodigio, eran decenas de ellos, encadenados, sincronizados, apuntando todos en la misma dirección, resistiéndose todos a la explicación aislada. Y esa es precisamente la clave que la mente moderna tiende a pasar por alto. Estamos entrenados para descomponer los problemas, para analizar cada pieza por separado, para buscar la causa concreta de cada efecto concreto. Es un método poderoso y ha llevado a la humanidad a logros extraordinarios. Pero tiene un punto ciego. Cuando muchos fenómenos distintos convergen sobre un mismo lugar, en un mismo tiempo, con una misma orientación, el método de descomponer y analizar por separado nos impide ver el patrón que los une. Es como quien examina cada hilo de un tapiz por separado, midiendo su grosor y su color, sin darse cuenta de que, contemplados en conjunto, esos hilos dibujan una imagen. Y la imagen que dibujaban todas aquellas señales, para quien se atrevía a mirarla de frente, resultaba imposible de ignorar. Porque piénsalo, la misma ciudad hacia la que apuntaba la grieta de la montaña era la ciudad sobre la que ardía el cielo. La misma frecuencia que resonaba en Jerusalén resonaba en las capitales enemigas. El mismo número, el 40, aparecía en la cuenta de las señales y en los cálculos de las máquinas financieras. El mismo número, el 7, marcaba la duración de los fuegos y la cifra de los caracteres del sueño compartido. El mismo linaje sacerdotal despertaba en 144 hombres a la vez, y la misma puerta sellada, la puerta oriental, aparecía como el punto de convergencia de la grieta, del tesoro escondido, de las profecías antiguas. Todo remitía a lo mismo. Todo señalaba hacia el mismo umbral. Y cuando tantos caminos distintos conducen al mismo lugar, la casualidad deja de ser una explicación creíble. No te estoy pidiendo que abandones tu razón. Al contrario, te estoy pidiendo que la uses en su plenitud, que la lleves hasta el final, que no te detengas cómodamente en la primera explicación parcial que calme tu inquietud. La razón bien empleada no teme las preguntas difíciles. No se esconde detrás de un tecnicismo para no tener que enfrentar lo que la evidencia sugiere. La razón valiente mira el conjunto, sopesa la improbabilidad de tantas coincidencias y se atreve a considerar la posibilidad de que exista un designio detrás de lo que sucede. Y si esa posibilidad es real, aunque solo sea real, entonces la pregunta más importante ya no es qué está pasando en Jerusalén,
sino qué significa para ti, para tu vida, para tu alma, el hecho de estar vivo precisamente en este momento de la historia. Porque hay algo que las señales, todas juntas, parecían gritar con una sola voz, que el tiempo de la indiferencia se estaba acabando, que la comodidad del terreno intermedio, ese lugar donde uno puede vivir sin decidir, sin comprometerse, sin mirar hacia arriba, estaba desapareciendo. Durante generaciones, ha sido posible posponer las grandes preguntas, dejarlas para más adelante, sepultarlas bajo el ruido de la vida cotidiana. Pero llega un punto en la historia, y quizá ese punto sea ahora, en que las grandes preguntas dejan de esperar pacientemente y se plantan delante de nosotros, exigiendo una respuesta. ¿En qué crees realmente? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Sobre qué cimiento has construido tu vida? ¿Y resistiría ese cimiento si las aguas subieran de pronto, como subieron sobre el desierto de Judea, hasta llegarte al cuello? Y no te hablo desde el miedo, quiero que quede claro, porque el miedo es un mal consejero y un pésimo fundamento para la fe. Te hablo desde la esperanza, porque la misma historia que anuncia el estremecimiento de la tierra y el enrojecimiento del cielo, anuncia también, y con mucha más fuerza, una promesa de rescate. Las señales no vienen únicamente a advertir, vienen a despertar, vienen a sacudir a una humanidad adormecida para que levante la vista antes de que sea demasiado tarde. Y en esa sacudida hay una misericordia inmensa, la misericordia de quien no quiere que nadie se pierda, de quien prefiere estremecer a los dormidos antes que dejarlos dormir hacia su ruina. Si estás escuchando esto, si estas palabras han llegado hasta ti en este preciso instante, quizá no sea por casualidad, quizá sea parte de ese mismo llamado que resuena por toda la tierra. Y aquí quiero volver, antes de despedirnos, al corazón de todo, a esa verdad que pesa más que cualquier señal en el firmamento. Porque de nada serviría contemplar todos estos prodigios, asombrarnos ante la grieta de la montaña y el tesoro bajo la puerta, si no comprendiéramos lo único que verdaderamente importa cuando lo físico y lo espiritual se encuentran cara a cara. Y esa verdad, la más sencilla y la más profunda de todas, es que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la gracia de Dios. No hay ceremonia, por solemne que sea, que pueda comprarla. No hay esfuerzo, por agotador que resulte, que pueda ganarla. No hay obediencia tan estricta ni logro tan elevado que pueda tender por sí solo el puente sobre el abismo que nos separa de nuestro Creador. La salvación es, de principio a fin, un regalo, y un regalo no se gana, se recibe, y para recibirlo, primero hay que reconocer que lo necesitamos. Ese es el paso que a tantos se les atraganta, porque exige humildad. Reconocer que hemos fallado, que hemos elegido nuestro propio camino en lugar del camino de Dios, que hay en nuestro corazón una fractura que ninguna cantidad de buenas intenciones logra reparar del todo. Las Escrituras lo dicen sin rodeos. Todos hemos pecado. Todos hemos quedado por debajo de la norma perfecta de Dios. No es una condena para hundirnos, sino un diagnóstico honesto para poder sanar. Porque quien no reconoce su enfermedad, jamás busca al médico, y quien no reconoce su necesidad, jamás extiende la mano para recibir el regalo que se le ofrece. El primer movimiento del alma hacia la salvación es, siempre, un acto de honestidad ante uno mismo y ante Dios. Pero la buena noticia, la más hermosa de todas las noticias, es que Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Sabiendo que jamás podríamos rescatarnos por nuestras propias fuerzas, entró Él mismo en la historia humana. En Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin mancha, una vida que ninguno de nosotros ha logrado vivir, y luego, por amor, entregó voluntariamente esa vida en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No se la arrebataron, la entregó, y porque era Dios, ese sacrificio tuvo un valor infinito, suficiente para cubrir el pecado del mundo entero, suficiente para alcanzarte a ti, con tu historia, con tus caídas, con todo aquello que crees que te hace indigno. Al tercer día, la tumba amaneció vacía. La muerte, que parecía tener la última palabra sobre cada ser humano, quedó vencida. Y esa victoria no se guardó para él solo, sino que se ofrece, abierta de par en par, a todo aquel que crea. Por eso, mientras el mundo entero dirige su mirada hacia Jerusalén con una mezcla de temor y asombro, la invitación más urgente que puedo hacerte no es que descifres las señales, ni que calcules los días, ni que trates de anticipar lo que atravesará el umbral cuando la puerta se abra. La invitación más urgente es que abras tu propio corazón, que hagas las paces con aquel que gobierna todas las señales, todas las estrellas, todos los tiempos. Porque cuando lo físico y lo espiritual finalmente se encuentren, ninguna riqueza, ninguna tecnología, ningún escepticismo servirá de escudo. Lo único que permanecerá firme será el alma que ha encontrado su paz, el corazón que ha sido reconciliado, la vida que ha sido puesta sobre el único cimiento que las aguas no pueden derribar. Así que, antes de que apagues esta pantalla y regreses a tu rutina,
te pido que te concedas a ti mismo un momento de silencio. No necesitas palabras elaboradas ni fórmulas complicadas. Basta con un corazón sincero que se vuelva hacia Dios y le diga con sencillez que reconoce su necesidad, que cree en el sacrificio y en la resurrección de Jesús, y que desea recibir el regalo de la salvación que se le ofrece libremente. Ese momento aparentemente tan pequeño puede ser el más importante de toda tu existencia. Porque las señales pasarán, los cielos se aquietarán, la tierra sanará sus grietas, pero la decisión que tomes en lo más profundo de tu ser permanecerá para siempre. Y no hay puesta de sol, por roja que sea, ni montaña, por alta que se levante, ni tesoro, por brillante que reluzca, que tenga la mitad del valor de un alma que encuentra su hogar en Dios. Recuerda las antiguas palabras susurradas a través de los milenios, esas que dicen que cuando la puerta oriental se abra, el viejo orden del mundo se disolverá y comenzará una realidad enteramente nueva. No sabemos con exactitud el día ni la hora. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que quienes hayan preparado su corazón no tendrán nada que temer, porque para ellos la apertura de la puerta no será el fin de todo, sino el principio de lo que siempre esperaron. Ora por Jerusalén. Ora por su pueblo. Aférrate con firmeza a tu fe, y no la sueltes por más que el mundo tiemble a tu alrededor. Deja en los comentarios tu oración sincera. Comparte este mensaje con quienes amas y mantente cerca, porque seguiremos aquí, contigo, mientras el reloj apura sus últimos instantes. Gracias por haber llegado hasta el final, y que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, ahora y siempre. Permíteme que me detenga un instante más en esa puerta oriental hacia la que todo parecía apuntar, porque su historia es en sí misma un relato asombroso que muchos desconocen. Durante siglos, esa puerta ha permanecido sellada, tapiada con piedra, cerrada al paso de cualquier ser humano. No es una puerta cualquiera. Es el umbral que mira directamente hacia el Monte de los Olivos, el punto que las profecías antiguas señalan como el lugar por donde habría de entrar la gloria. Y precisamente por lo que esas profecías anunciaban, hubo quienes, en tiempos remotos, decidieron cerrarla y bloquearla, como si tapiando la piedra pudieran también tapiar el cumplimiento de lo que estaba escrito. Levantaron muros, dispusieron un cementerio delante, hicieron todo lo posible por convertir aquel umbral en un callejón sin salida, y durante generaciones la puerta permaneció muda, sellada, aparentemente olvidada. Pero hay algo profundamente conmovedor en la idea de que una promesa no se cancela con piedras. Los muros que los hombres levantan pueden retrasar, pueden ocultar, pueden dificultar, pero no pueden anular aquello que ha sido decretado desde antiguo. Y cuando la grieta de la montaña apuntó como una flecha hacia el centro exacto de esa puerta tapiada, cuando el cementerio que la bloqueaba se hundió en una sola noche, dejando al descubierto la roca madre, cuando el radar reveló un tesoro sagrado latiendo justo debajo de sus cimientos, fue como si la historia entera se pusiera de pie para recordar que ninguna barrera humana prevalece contra el tiempo señalado. La puerta que los hombres cerraron parecía prepararse, después de 2500 años, para volver a cumplir aquello para lo que fue construida. Y este es un tema que atraviesa toda la Escritura de principio a fin. La idea de que Dios cumple lo que promete, aunque tarde, aunque los hombres se opongan, aunque las circunstancias parezcan hacerlo imposible. Sara rió cuando le anunciaron un hijo en su vejez, y el hijo llegó. El pueblo esperó siglos en la esclavitud, y la liberación llegó. Los profetas anunciaron cosas que sus propios ojos jamás verían cumplidas, y sin embargo se cumplieron generaciones después, con una exactitud que ellos nunca imaginaron. La paciencia de Dios no es olvido, su demora no es abandono, y quizá una de las lecciones más profundas de todo lo que estaba ocurriendo en Jerusalén era precisamente esa, que aquello que parece dormido, sellado, enterrado bajo el peso de los siglos, puede despertar de pronto cuando llega su hora, con una fuerza que nada ni nadie logra contener. Piensa en cuántas veces, en tu propia vida, has creído que algo estaba definitivamente cerrado, tapiado, terminado, una puerta que dabas por sellada para siempre, un sueño que habías enterrado, una promesa que creías incumplida. Y quizá el mensaje que estas señales gritaban al mundo entero valga también para tu historia personal, que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Que ninguna piedra que los hombres o las circunstancias hayan colocado delante de tu vida es más fuerte que la palabra de aquel que sostiene el universo, que la puerta que parecía cerrada puede abrirse en el momento menos esperado, cuando llegue el tiempo señalado. Porque el mismo Dios que hace temblar la montaña de los olivos es el que se inclina sobre cada vida humana con un cuidado tan minucioso que, según nos enseñan las Escrituras, tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y mientras todo esto sucedía, algo hermoso ocurría en paralelo por todos los rincones del planeta, algo que quizá no aparezca en los grandes titulares, pero que merece ser contado.
Los templos se llenaban. En ciudades de todos los continentes, personas que llevaban años, a veces décadas, sin pisar un lugar de oración, regresaban en silencio, empujadas por una inquietud que no sabían nombrar. Familias enteras se arrodillaban juntas. Extraños se tomaban de la mano en las plazas para orar por Jerusalén y por el mundo. En los comentarios de cada video, en cada red social, se multiplicaban las plegarias, las peticiones, las palabras de fe compartidas entre personas que nunca se habían visto y que probablemente nunca se verían, como si el estremecimiento de la tierra hubiera despertado, en millones de corazones dispersos, una misma sed antigua, una misma nostalgia de lo eterno que el ruido de la vida moderna había sepultado durante demasiado tiempo. Y en eso, quizá, residía la más grande de todas las señales. No en la grieta de la montaña, ni en el cielo de sangre, ni en el tesoro bajo la puerta, por asombrosos que fueran todos ellos, sino en el despertar silencioso de tantas almas que, de pronto, volvían a mirar hacia arriba. Porque los prodigios pasan, pero un corazón que despierta a Dios permanece. Los cielos se aquietan, pero una vida transformada sigue dando fruto mucho después de que el último trueno se haya apagado. Y si toda esta cadena de acontecimientos servía para que una sola persona, quizá tú, volviera su rostro hacia el cielo y encontrara la paz que había estado buscando sin saberlo, entonces ninguna de estas señales habría sido en vano. Volvamos por un momento a aquellos sonidos que tantos escucharon y que ninguno supo explicar, porque encierran una lección que no quiero que pases por alto. A lo largo de las Escrituras, la trompeta ocupa un lugar especialísimo. No es un instrumento cualquiera. Su sonido marca los grandes momentos, las convocatorias solemnes, los llamados que no admiten distracción. La trompeta reunía al pueblo, la trompeta anunciaba la festividad, la trompeta advertía del peligro y llamaba a la vigilancia. Y en las visiones más solemnes acerca de los últimos tiempos, es el sonido de la trompeta el que anuncia los grandes acontecimientos, el que rasga el silencio para proclamar que algo decisivo está a punto de suceder. Por eso, cuando aquel zumbido metálico y profundo resonó simultáneamente sobre Jerusalén, sobre Damasco, sobre Bagdad y sobre Teherán, no fue extraño que tantos corazones se estremecieran, reconociendo en él un eco de aquellos anuncios antiguos, porque la trompeta, en el fondo, es un llamado a despertar. Y ese es precisamente el hilo que une todas estas señales entre sí. No vienen a entretenernos, no vienen a satisfacer nuestra curiosidad, vienen a despertarnos de un sueño en el que la humanidad lleva demasiado tiempo sumida, el sueño de creer que este mundo es todo lo que hay, que la vida se agota en lo que podemos tocar y medir, que no hay nada más allá del horizonte de nuestros sentidos. La trompeta rompe ese sueño. Nos sacude. Nos recuerda que somos algo más que cuerpos que caminan hacia el olvido, que hay en nosotros un alma llamada a la eternidad, y que la manera en que vivamos esta breve existencia tiene consecuencias que trascienden con mucho el estrecho marco de nuestros años sobre la tierra. Y hay una virtud, tan antigua como olvidada, que estas señales parecían venir a reclamar: la vigilancia. No la vigilancia ansiosa del que vive atormentado por el miedo, sino la vigilancia serena del que mantiene los ojos abiertos y el corazón dispuesto. En las enseñanzas más profundas sobre los últimos tiempos, se nos exhorta una y otra vez a velar, a permanecer despiertos, a no dejarnos sorprender por el sueño de la indiferencia. No porque debamos vivir angustiados calculando fechas, sino porque el que vive despierto vive mejor, con más plenitud, con más sentido, con más gratitud por cada día que se le concede. El que espera algo grande no malgasta su tiempo en trivialidades. El que sabe que la puerta puede abrirse en cualquier momento mantiene su lámpara encendida y su corazón preparado. Y aquí conviene una palabra de prudencia, porque el equilibrio es delicado. No debemos caer en la trampa de ver un presagio en cada nube ni un mensaje oculto en cada coincidencia. La fe genuina no se alimenta de sensacionalismo ni vive de sobresaltos. Hay una diferencia enorme entre la vigilancia sabia y la ansiedad supersticiosa, entre el corazón despierto y la mente atormentada que ve fantasmas por todas partes. Las señales, si son verdaderas señales, no vienen a robarnos la paz, sino a conducirnos hacia una paz más honda. No vienen a sumirnos en el temor, sino a liberarnos de él, llevándonos hacia aquel que es el único fundamento seguro. Por eso, ante todo lo que sucedía en Jerusalén, la respuesta sabia no era el pánico, ni tampoco la burla despreocupada, sino la reflexión serena, la oración humilde y la disposición sincera del corazón a escuchar lo que quizás se nos estaba diciendo. Imagina por un instante que llevas años esperando la visita de alguien a quien amas profundamente, alguien cuyo regreso ha sido prometido pero cuya hora exacta desconoces. ¿Cómo vivirías? No pasarías tus días paralizado por la angustia, contando los minutos con el alma encogida. Pero tampoco olvidarías la promesa ni dejarías que el polvo cubriera la casa. Vivirías con una alegre expectación, manteniendo todo dispuesto, tu corazón listo para el abrazo, tu mirada volviéndose de tanto en tanto hacia el camino por donde ha de llegar.
Así, exactamente así, nos invitan las Escrituras a vivir esta espera. Con los pies bien plantados en las tareas de cada día, cumpliendo con fidelidad nuestras responsabilidades, amando a quienes nos rodean, y a la vez con el corazón vuelto hacia lo alto, listos para el encuentro, sin dejar que la lámpara se apague. Porque al final, cuando todos los prodigios hayan sido contados y todas las señales hayan cumplido su cometido, la única pregunta que quedará en pie será profundamente sencilla. No cuánto supiste, ni cuántas profecías lograste descifrar, ni con qué precisión calculaste los tiempos. La pregunta será si tu corazón estaba preparado, si habías hecho las paces con Dios, si habías recibido el regalo que se te ofrecía, si tu lámpara estaba encendida cuando llegó la hora. Y esa es una pregunta que no requiere ser un experto en las Escrituras para responderla, ni un erudito en profecías, ni un sabio en misterios antiguos. Requiere únicamente un corazón humilde y dispuesto, un corazón que reconozca su necesidad y se vuelva con sencillez y con confianza hacia el amor que lo ha estado esperando desde siempre. Así que, mientras el mundo entero contiene el aliento con la mirada fija en Jerusalén, mientras la cuenta regresiva avanza y las señales se multiplican en la tierra, en el cielo y hasta en nuestros sueños, quiero dejarte con una sola idea, la más importante de todas. No dejes para mañana la decisión más trascendental de tu vida. No pospongas el momento de volver tu rostro hacia Dios. No esperes a que la puerta se abra para preguntarte si estabas listo. Prepárate hoy, ahora, en este mismo instante en que estas palabras resuenan en tu interior. Porque nadie tiene garantizado el mañana, y el corazón que se prepara hoy es el corazón que, cuando llegue la hora, no tendrá nada que temer y sí mucho que esperar. Que Dios te bendiga, que guarde tu vida y la de los tuyos, y que su paz, esa paz que ninguna señal puede arrebatar y que ningún temblor puede sacudir, habite en ti para siempre.